Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio donde la magia de los cuentos cobra vida. Hoy, te traemos una recopilación única de relatos que exploran lo fantástico, lo misterioso y lo inexplorado. Cuentos Fantásticos es una obra que reúne relatos de autores que nos transportan a mundos donde la realidad y la fantasía se mezclan de formas inesperadas. Si disfrutas de estos relatos, te invitamos a apoyar nuestro canal para seguir trayéndote más contenido literario de calidad. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que enriquecen nuestra imaginación y nos invitan a pensar más allá de lo evidente. Acomódate, cierra los ojos y deja que los cuentos comiencen. Capítulo 1. El hombre de la multitud, Edgar Allan Poe. Era una noche fría, una de esas en las que el viento cortante trae consigo la humedad que cala hasta los huesos. La niebla, espesa y densa, cubría las calles, envolviendo cada rincón en un manto gris que parecía succionar los sonidos. El bullicio de la ciudad, normalmente vibrante, se veía ahogado por el espeso velo de neblina que no dejaba distinguir bien las formas. La luz de los faroles titilaba, luchando contra la oscuridad, y las sombras danzaban como espectros inquietos a lo largo de las calles. En este escenario tan sombrío y desolado, me encontraba caminando solo, pero no solitario. En esta noche, había algo en el aire que hacía que la ciudad pareciera más viva que nunca, aunque todo parecía dormido. Fue entonces cuando lo vi, un hombre en medio de la multitud. Pero no era un hombre común. En un mar de personas que pasaban y se cruzaban entre sí sin darse cuenta de nada, él parecía estar allí pero no estarlo al mismo tiempo. Como si fuese una parte esencial de esa multitud, pero completamente ajeno a ella. Su figura era indistinta, casi un espectro entre las sombras, pero sus ojos eran diferentes. Eran como dos faroles apagados, profundos y llenos de una inquietante curiosidad, como si estuvieran absorbiendo cada detalle de la vida que los rodeaba. La multitud, como era de esperarse, se movía en todas direcciones, pero él se mantenía en su lugar, observando. Me detuve por un instante, no por temor, sino por una extraña sensación de que había algo en ese hombre que no debía ser ignorado. Algo que me atraía sin poder explicarlo. Y fue entonces cuando lo noté. Mientras los demás caminaban a paso rápido, perdidos en sus pensamientos o buscando algún destino, él se mantenía inmóvil, pero sus ojos no dejaban de moverse, buscando y analizando cada rostro, cada paso que cruzaba su camino. Era como si estuviera buscando algo, pero no algo tangible. Era como si su mente estuviera viajando más allá de lo que sus ojos veían, sumida en una reflexión profunda, una búsqueda que solo él conocía. Cada vez que alguien pasaba por su lado, sus ojos se fijaban en ellos con una intensidad que cortaba el aliento, como si estuviera viendo a través de ellos. No era un simple vistazo. Era como si pudiera ver el alma de cada persona que cruzaba su camino. No juzgaba, no mostraba signos de desdén o interés. Simplemente observaba. Decidí seguirlo. A medida que avanzaba, me di cuenta de que no parecía tener rumbo fijo. Caminaba erráticamente, como si fuera la ciudad misma quien lo guiara, como si cada esquina, cada calle, tuviera un mensaje que solo él entendía. La multitud seguía su curso, ajena a su presencia, pero él se movía entre ellos con una calma inquebrantable. Nadie se detenía a hablar con él, nadie parecía notar lo extraño de su comportamiento. Parecía un hombre común, pero había algo inquietante en su actitud, algo que lo hacía destacar entre la muchedumbre. Me acerqué un poco más, deseoso de comprender lo que veía. ¿Acaso era capaz de leer las emociones que los demás ocultaban tras sus rostros? ¿O quizás estaba buscando algo más allá de lo evidente? De repente, algo en su rostro me hizo sentir una sensación de desasosiego. No era tristeza, ni alegría, ni siquiera desesperación. Era algo más profundo, como si cargara con un conocimiento que lo separaba de todos los demás. En ese momento, una sola pregunta se instaló en mi mente. ¿Qué buscaba este hombre en la multitud? Al parecer, no buscaba nada físico. No era el tipo de hombre que esperaba encontrar a alguien o algo en particular. No se detenía en las vitrinas de las tiendas, no se fijaba en los anuncios ni en las luces brillantes de la ciudad. Estaba completamente ajeno a todo eso. Su búsqueda, aunque difícil de definir, parecía ser mucho más abstracta. Tal vez buscaba respuestas que no se podían encontrar en palabras, o tal vez estaba simplemente observando, con la esperanza de descubrir algo que lo conectara con el misterio de la vida. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. No solo él observaba, yo también lo hacía.
Y lo hacía con la misma intensidad con la que él miraba a la multitud. El mismo deseo de entender lo que no podía comprender. Quizá, solo quizá, lo que me atraía no era solo él, sino lo que representaba. ¿Acaso lo veía como un reflejo de mi propia búsqueda, de mi propia inquietud por comprender lo incomprensible? El hombre, sin embargo, seguía su marcha errática. Sin prisa, sin destino. Las horas parecían deslizarse sin que él se diera cuenta de ellas. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero él estaba por encima de todo eso. Era como un espectador de la vida, como si nada fuera lo suficientemente interesante como para merecer su completa atención. Y entonces, en un giro inesperado, desapareció entre las sombras, entre la multitud que nunca se detuvo. Sus pasos se desvanecieron como si nunca hubieran existido, pero su presencia permaneció en mi mente, como una sombra que se proyectaba en cada rincón de la ciudad. Mientras caminaba de regreso, me quedó una sensación de inquietud, como si hubiera sido testigo de algo que jamás comprendería completamente. Algo que se deslizaba entre los límites de lo posible y lo imposible. Algo que solo aquel hombre parecía entender. Pero esa noche, me di cuenta de que no necesitaba saberlo todo. Porque a veces, en la vida, es la búsqueda misma la que nos mantiene en movimiento. Quizá el hombre de la multitud nunca encontraría lo que buscaba, o tal vez ya lo había encontrado. Después de todo, el misterio no siempre necesita una respuesta. Capítulo 2. El corazón delator, Edgar Allan Poe. La casa era silenciosa. El aire estaba denso, pesado por la quietud que lo invadía, una calma que no era natural. Cada rincón parecía estar impregnado de una sensación extraña, como si la misma estructura de la vivienda ocultara secretos que nunca debían ser descubiertos. La luz que se filtraba por las cortinas, apenas suficiente para iluminar la habitación, daba un tono grisáceo a las paredes. En el suelo, el polvo permanecía inmutable, sin rastros de pasos que pudieran perturbar su reposo. Dentro de ese silencio, yo me encontraba sentado, observando. Observar es algo que hago bien, o al menos, eso es lo que creo. En realidad, lo que hacía era estudiar cada rincón de esa casa con una atención minuciosa, como si me fuera a encontrar con algo que no debería ver. Y, de hecho, no estaba equivocado. Algo en esa casa estaba fuera de lugar, algo que no debería haber estado allí, una presencia que, a pesar de su invisibilidad, se sentía con una fuerza arrolladora. Yo no soy un hombre dado a los temores. Siempre he sido racional, analítico. Sin embargo, en ese preciso momento, algo me invadía, un sentimiento que no podía rechazar ni racionalizar. Era el miedo, sí, pero no el miedo que se siente en un peligro inminente, sino un miedo profundo, que surgía del interior, como si mi propia mente se estuviera rebelando contra mí. Este temor no lo sentía por algo que estuviera sucediendo en ese instante, sino por algo que había sucedido antes. El recuerdo de algo que había quedado oculto bajo capas de normalidad, pero que ahora comenzaba a resurgir con fuerza. Recuerdo haber hablado de ello. Recuerdo haber repetido una y otra vez que yo no sentía ningún miedo. Pero ahora, mientras pensaba en lo que había hecho, no podía evitar preguntarme, ¿realmente no temía? ¿O había estado tan ciego que no había sido capaz de ver lo que estaba ocurriendo a mi alrededor? Aquella noche, algo había cambiado. Y fue en ese preciso instante cuando todo se desveló. No había rastro del anciano, el hombre con quien había compartido la casa. Su ausencia no era algo que hubiera notado inmediatamente. A lo largo de los días anteriores, había comenzado a acostumbrarme a su presencia, a sus costumbres silenciosas y a su sereno vivir. Pero esa noche, mientras todo estaba en absoluto silencio, me di cuenta de que no lo había visto. El viejo había desaparecido, y con él, la calma. Pero no fue solo su ausencia lo que me perturbaba. Fue el sonido. Un sonido que comenzó a resonar dentro de mi cabeza, un eco lejano pero persistente, que parecía crecer con cada segundo que pasaba. El sonido de un corazón. Un corazón que latía con una cadencia que no podía ignorar. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero el latido persistía. Cada vez más fuerte, más cercano. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la habitación. Cada paso que daba parecía amplificar ese sonido, como si el latido viniera de las paredes mismas. Lo escuchaba a través del suelo, a través de los muebles, incluso a través del aire.
como si el propio latido del corazón estuviera resonando dentro de mí. De repente, al girar en la esquina de la habitación, lo vi. Era él, el anciano. Su cuerpo estaba tendido en el suelo, su rostro inexpresivo, sin vida. Pero sus ojos, abiertos, seguían observando el vacío con una fijeza que me heló la sangre. Y lo peor de todo, su corazón. Su corazón seguía latiendo. No era un sonido normal, sino un latido que parecía salir del suelo mismo, del corazón de la casa. Pero, ¿cómo podía ser? El hombre estaba muerto. ¿Por qué su corazón seguía latiendo? El sonido, incesante y profundo, comenzó a ahogarme. Me cubrió como una manta, cerrando mis pulmones, y su ritmo se apoderó de mis pensamientos. Cada latido era una gota más de veneno en mi mente, una presión que crecía y crecía, hasta que ya no pude soportarlo. Era un latido insistente, imparable, como si quisiera escapar de algo, como si tratara de ser oído por encima de todo. La verdad se apoderó de mí en ese momento. El latido provenía del corazón del muerto. El sonido provenía del cadáver del anciano que yacía ante mí. El corazón seguía latiendo, como si se negara a rendirse, como si aún tuviera algo que decir, algo que revelar. No podía ignorarlo. No podía escapar de él. Cada latido me arrancaba una parte de mi cordura. Desesperado, comencé a excavar en el suelo, cavando frenéticamente con mis manos. Quería silenciar ese latido, esa tortura. Quería que se detuviera, que todo terminara. Pero el sonido seguía. Cada vez más fuerte, más cercano. Mis manos sangraban, mis uñas se desgastaban, pero el corazón continuaba su inexorable pulsar. Finalmente, mi mente estalló. No pude más. Tomé una lámpara y golpeé el suelo con furia. El sonido cesó abruptamente. La calma volvió a la habitación, pero solo por un instante. Al levantarme, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, mi respiración era errática, y mis manos temblaban. La verdad ya no podía ser ignorada. El corazón delator había dejado de latir, pero en su lugar, una verdad mucho más aterradora se había apoderado de mí. El eco de su pulsación no provenía de la casa, ni del cadáver. Provenía de mi propio pecho. El miedo ya no era un simple sentimiento. El miedo era mi alma misma, atrapada en el ciclo sin fin de los latidos que jamás cesaban. Y allí, en esa habitación oscura, comprendí que no podría escapar de lo que había hecho. El corazón delator había revelado la verdad que nunca quise ver. Capítulo 3. Casa tomada, Julio Cortázar. Había algo en la casa que siempre nos había pertenecido, pero que, con el tiempo, fue convirtiéndose en un extraño territorio que nunca llegamos a entender. No lo sabíamos con certeza, pero una presencia extraña nos rodeaba, como un aire pesado que se cernía sobre todo, como si las paredes mismas de la casa comenzaran a cerrarse lentamente sobre nosotros. Mi hermano y yo habíamos crecido allí, en esa casa que, desde el principio, nos había dado una sensación de protección. El hogar de la infancia, con sus paredes y pasillos largos, los techos altos y la vastedad de los salones. Era una casa antigua, que había sido de nuestros abuelos y que, con los años, habíamos heredado. Nadie se preguntaba demasiado sobre el pasado, lo que importaba era que era nuestra casa, nuestro refugio. Y sin embargo, desde hacía un tiempo, algo había comenzado a cambiar. Al principio, fue solo una sensación fugaz, algo que no podíamos describir bien. Nos sentíamos observados, como si alguien estuviera siempre al acecho en los rincones más oscuros, en las habitaciones que rara vez visitábamos. Pensábamos que era un simple temor irracional, una inquietud que, tal vez, nacía de la soledad que nos rodeaba. A medida que pasaba el tiempo, la inquietud se transformó en algo más concreto, algo que ya no podíamos ignorar. Un día, mi hermano me comentó que había escuchado ruidos extraños en el pasillo durante la noche. Al principio lo tomé como una broma o como un mal sueño, pero luego comenzó a sucederme lo mismo. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien caminara en las habitaciones cercanas, pero cuando nos levantábamos a investigar, todo estaba en silencio. La casa seguía igual, como si no hubiera nada fuera de lo común. La sensación se fue intensificando con el paso de los días. Ya no podíamos caminar por la casa sin sentir que algo nos vigilaba, que alguien nos estaba esperando en las sombras. Las puertas que dejábamos abiertas se cerraban solas, los muebles se desplazaban sin que nadie los tocara.
Fue como si la casa comenzara a tomar vida propia, como si algo estuviera invadiéndola, algo que no entendíamos ni podíamos ver. Algo que nos estaba despojando de todo lo que conocíamos. Una tarde, mientras estábamos en el salón, mi hermano y yo comenzamos a sentir una corriente de aire extraño que venía de la parte trasera de la casa. Al principio no le dimos demasiada importancia, pero cuando nos acercamos, descubrimos que las puertas que llevaban al jardín trasero estaban abiertas, a pesar de que nunca las habíamos dejado de esa manera. La casa parecía haberse rendido, como si aceptara que algo estaba tomando su control. A medida que la presencia se intensificaba, empezamos a notar cómo ciertos rincones de la casa se volvían inaccesibles. Los pasillos que antes eran familiares, los que habíamos recorrido tantas veces, ahora parecían llevarnos a lugares desconocidos. Las puertas que antes se abrían con facilidad, ahora se cerraban solas, y las ventanas que habíamos limpiado con cuidado comenzaban a empañarse por dentro, como si algo las estuviera tocando. La sensación de ser observado se volvió insoportable, y lo que antes había sido nuestro refugio se convirtió en un lugar hostil, extraño, ajeno. Un día, al salir al jardín, mi hermano me dijo que veía algo en las ventanas del piso superior. Me miró con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que veía, y me pidió que lo mirara también. Subimos al piso superior, pero allí no había nada. Todo parecía igual, tranquilo, como si la casa hubiera decidido seguir siendo lo que siempre había sido. Pero algo había cambiado en nosotros. Ya no podíamos confiar en lo que nuestros ojos veían, ni en lo que sentíamos. La casa ya no era nuestra, ya no era un lugar seguro. Cada rincón, cada habitación, parecía estar siendo tomado por una presencia invisible, que se infiltraba lentamente en cada detalle, en cada grieta. Y nosotros, como si fuéramos dos marionetas atrapadas en el movimiento de la casa, no podíamos hacer nada para detenerlo. Era como si la casa misma estuviera siendo devorada desde adentro, y nosotros éramos los testigos impotentes de su transformación. Al final, lo inevitable ocurrió. La casa nos expulsó, no con violencia, sino con una calma que nos heló la sangre. Un día, despertamos y nos encontramos de nuevo en la sala de estar, pero esta vez, la puerta que daba a la calle estaba cerrada. Intentamos abrirla, pero no pudimos. La casa había decidido que ya no éramos bienvenidos. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, mientras una sensación de terror indescriptible nos envolvía. El sonido de las puertas que se cerraban, los pasos que resonaban en el pasillo, el aire denso que nos rodeaba, todo se hizo más fuerte, más palpable, como si la casa tomara una forma más real, más viva, que nunca antes habíamos sentido. Lo intentamos todo, por supuesto. Golpeamos las puertas, gritamos, pedimos ayuda. Pero nadie nos escuchaba. La casa, que una vez había sido nuestro hogar, nos había despojado de todo lo que conocíamos. Nos había absorbido, nos había tomado como parte de ella, como una pieza más en su engranaje. Finalmente, la presencia en la casa se hizo tan poderosa que ya no pudimos resistir más. Abandonamos la casa, sin mirar atrás. Dejamos atrás todo lo que había sido nuestro, todo lo que habíamos conocido, y nos perdimos en el silencio de la noche, con la sensación de que la casa nos había dejado atrás. O quizás, era al revés. Quizás la casa ya no quería que formáramos parte de su mundo. La casa quedó atrás, vacía y oscura, como un monumento a lo que alguna vez fue. Pero algo seguía allí, en su interior, esperando a que alguien más entrara, esperando a que alguien más fuera tomado. Capítulo 4. El niño que comió el sol. Julio Cortázar. El día había comenzado como cualquier otro, pero el sol parecía más brillante que de costumbre. Había algo extraño en el aire, como si la luz que bañaba el pueblo tuviera un poder distinto, una energía que transformaba todo a su paso. Aquel pequeño pueblo, rodeado por montañas que se alzaban como gigantes inmóviles, vivía en una calma relativa, alejado de la agitación de la ciudad. Era un lugar donde la vida transcurría lentamente, pero esa mañana, todo parecía estar preparado para algo que ninguno de nosotros esperaba. El niño, que había crecido en ese mismo pueblo, nunca había sido como los demás niños. No era que fuera diferente en su apariencia o en su comportamiento, sino que había algo en su mirada, algo en sus ojos, que lo hacía parecer como si entendiera el mundo de una manera que los demás no podían. Siempre estaba solo, o al menos, parecía estarlo. Nadie lo veía jugar con los otros niños. No se le conocían amigos, aunque a veces,
Si uno se detenía a observarlo, podía ver cómo lo miraba todo, como si estuviera esperando algo. Era un niño tranquilo, demasiado tranquilo, pero sus ojos, esos ojos que parecían mirar más allá de lo que el ojo humano podía ver, delataban que había algo dentro de él, algo oscuro y fascinante, que quizás ni él mismo comprendía. No era una maldad lo que había en él, sino algo mucho más profundo, algo tan grande que no podía ser comprendido por una mente tan pequeña. Y ese algo parecía despertar, como un susurro lejano que apenas empezaba a hacerse oír. Fue en una tarde de verano cuando el pueblo comenzó a notar que algo extraño sucedía. El niño había salido de su casa como siempre, caminando por la misma calle polvorienta, pero hoy había algo diferente en su paso. Parecía ir con un propósito, como si algo lo estuviera guiando. Caminó hasta el campo abierto, un espacio vasto y solitario donde las sombras de los árboles se alargaban hacia el horizonte. Era un lugar donde el sol, al atardecer, parecía transformar todo en un mar dorado de luz. De repente, el niño se detuvo. Miró hacia el cielo, y por un instante, todo en el pueblo se detuvo. El sol parecía brillar con más intensidad, iluminando cada rincón de la tierra, tiñendo el aire de una luz dorada, hipnótica. Nadie sabía qué estaba sucediendo exactamente, pero todos sintieron que algo iba a ocurrir. La luz era tan intensa que parecía no dejar espacio para la sombra. Era como si el mundo entero estuviera atrapado en un estado de trance. Y entonces, el niño levantó la mano. Era un gesto tan simple, pero en ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Todos en el pueblo, sin saber por qué, se miraron entre sí, como si un entendimiento silencioso se hubiera transmitido de alguna forma. Algo estaba por suceder, pero nadie podía prever qué era. Fue entonces cuando el niño, con una calma absoluta, abrió la boca y, con una expresión de concentración en su rostro, comenzó a absorber la luz del sol. Como si de alguna manera, estuviera comiendo el sol, ingiriéndolo en su interior. Era un espectáculo indescriptible, algo que nadie había presenciado jamás. La luz que salía de su cuerpo no era una luz normal, no era un resplandor común. Era como si el niño se estuviera convirtiendo en una extensión del sol mismo, absorbiéndolo con una devoción que no podía ser explicada. Los habitantes del pueblo, observando desde lejos, sintieron una mezcla de miedo y asombro. Nadie se atrevió a acercarse. Algunos, aterrados, comenzaron a retroceder lentamente, como si el niño, al comer el sol, estuviera rompiendo un delicado equilibrio entre el cielo y la tierra. Otros, en cambio, estaban hipnotizados, incapaces de apartar la vista de esa escena extraña y sobrenatural. Mientras el niño continuaba su acto, la luz que emanaba de él parecía crecer más y más. Era como si se estuviera convirtiendo en el centro de todo, como si el sol mismo estuviera siendo reducido a una sombra por su poder. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera estuviera siendo absorbida junto con la luz. Los árboles alrededor comenzaron a agitarse, como si el viento, ahora más fuerte, estuviera reaccionando a la presencia de este niño que no solo desafiaba la naturaleza, sino que la estaba alterando. De repente, con un último y estremecedor destello, la luz se apagó. El niño se quedó allí, inmóvil, sin mover un solo músculo. El sol ya no brillaba tan intensamente. Era como si todo lo que había sucedido en esos minutos se desvaneciera de la memoria colectiva. Capítulo 5. Final del juego. Julio Cortázar. El sol estaba en su punto más alto, la luz intensa atravesaba la habitación a través de la ventana, y aún así, la atmósfera dentro de la casa se sentía fría, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nadie podía saber lo que se ocultaba en ese lugar, ni el por qué todo parecía estar marcado por una sensación de espera constante. La tarde avanzaba sin que nadie dijera palabra, y el reloj, que en la pared parecía latir como un eco lejano, no hacía más que resaltar el silencio que dominaba la casa. En el jardín, los niños jugaban a su manera, sin mucho ruido, pero con la misma tensión que se podía sentir en el aire. Cada vez que sus pasos tocaban el suelo, el sonido era absorbido por la tierra, haciendo que todo se sintiera aún más aislado. No había risas, ni juegos desenfrenados, solo una sensación de que el momento estaba por llegar, que el destino de todos los que se encontraban allí estaba marcado por una fuerza invisible, una que no se veía, pero que era imposible de ignorar. Uno de los niños, el más pequeño, siempre se había sentido diferente. Observaba a los demás jugar, sin participar, pero no por desinterés. Había algo en sus ojos que los demás no comprendían, una especie de reflexión distante,
como si estuviera esperando algo más. Algo más allá de las reglas del juego, más allá de las expectativas de la niñez. Su mirada era aguda, como si estuviera anticipando el final de todo. Siempre, al final de cada día, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban, su rostro reflejaba una melancolía profunda que parecía ir en contra de la juventud que aún debía vivir. Ese día en particular, el niño se sentó en el borde del jardín, observando a sus amigos. No jugaba con ellos, ni intentaba integrarse en sus movimientos. No era que no quisiera participar, simplemente sabía que algo estaba por ocurrir. Era como si todo a su alrededor estuviera a punto de desmoronarse, de ser reemplazado por algo más, algo que no se podía describir. En ese mismo momento, un par de niños se acercaron a él, como si fueran conscientes de la quietud que lo rodeaba. Sin decir una palabra, comenzaron a jugar frente a él, como si esperaran algo. Era un juego extraño, sin reglas claras. De repente, todos dejaron de moverse, como si el niño se hubiera convertido en el centro de todo sin proponérselo. Él no se levantó, ni reaccionó ante ellos, pero al instante la atmósfera cambió. Como si una línea invisible se hubiera trazado, separando el juego de la realidad. El sol se hizo más brillante, y el aire pareció volverse pesado, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los niños, en un momento de distracción, cayó al suelo, dejando una marca visible en la tierra. Pero no era un simple golpe. El impacto parecía haber generado una ruptura en algo mucho más grande. Los niños que lo rodeaban se quedaron quietos, observando con una expresión extraña. En ese momento, el juego había terminado. Pero nadie lo dijo en voz alta. Nadie necesitaba hacerlo. El niño que había observado en silencio, que había estado al margen de todo, levantó la mirada y vio algo en la distancia. Algo que los demás no podían ver, algo que se encontraba justo frente a ellos, pero que permanecía invisible a sus ojos. Con un gesto casi imperceptible, el niño se levantó y comenzó a caminar hacia ese lugar, sin prisa, sin temor. Los otros lo miraron, pero no dijeron nada. Algo los había paralizado, algo en el aire los mantenía quietos, como si un acuerdo tácito hubiera nacido entre ellos. El niño cruzó el jardín, sin mirar atrás, y al llegar al final, se detuvo. Frente a él, un árbol viejo y retorcido parecía alzarse como una figura imponente. Las raíces se extendían hacia el suelo con una fuerza misteriosa, como si intentaran aferrarse al mundo. Allí, en ese rincón apartado del jardín, donde nunca antes nadie se había detenido, el niño se quedó quieto por un instante. Su rostro, iluminado por la luz del sol que ya comenzaba a declinar, mostraba una serenidad profunda. Sus ojos, normalmente tan llenos de melancolía, ahora reflejaban algo distinto: entendimiento, como si todo hubiera llegado a su fin. El tiempo había terminado para él, y todo lo que quedaba era ese momento, esa quietud, ese final. Los otros niños lo observaban desde la distancia, sin comprender lo que ocurría. De alguna manera, sabían que el final del juego no era solo un juego, sino algo mucho más grande. No había necesidad de hablar, ni de actuar. El niño que había observado el mundo durante tanto tiempo ahora estaba en el centro de todo, y al hacerlo, había desencadenado el cierre de una etapa, el fin de un ciclo. El sol ya se había puesto, y las sombras que cubrían el jardín se alargaban con fuerza, como si quisieran consumir todo lo que quedaba. Los niños se dispersaron lentamente, con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Nadie mencionó el juego. Nadie dijo una palabra más. El niño que había estado apartado, que había presenciado el final del juego, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Pero su presencia, esa calma silenciosa que lo rodeaba, permaneció en el aire, como una marca invisible que nadie podría borrar. Capítulo 6. El huésped, Julio Cortázar. El apartamento en el que vivían nunca había sido muy grande, pero era cómodo. Estaba situado en un barrio tranquilo, una calle casi silenciosa que, al caer la tarde, se volvía aún más apacible, casi como si el tiempo se tomara un descanso. La pareja, que ya había vivido allí durante varios años, sentía que el lugar les había dado una especie de pertenencia. Habían decorado cada rincón a su manera, con muebles sencillos y toques personales, como una casa que uno construye poco a poco, sin prisa. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. La mujer había comenzado a notar una presencia extraña, algo indefinido,
que rondaba los pasillos de la casa. No era que algo en particular estuviera fuera de lugar, ni que la casa estuviera más oscura o más silenciosa de lo habitual. Era simplemente una sensación, algo tan sutil que, al principio, era difícil de identificar. A veces, al cruzar la sala, sentía como si algo o alguien la estuviera mirando, como si una presencia invisible estuviera observando desde las sombras. Su esposo, un hombre tranquilo y algo distraído, nunca notaba nada fuera de lo común. Para él, todo seguía siendo igual que siempre, y aunque su esposa le mencionó en varias ocasiones la sensación de estar acompañada por algo que no veía, él siempre le restaba importancia. Decía que se trataba de su imaginación, que la vida, con sus rutinas y preocupaciones, tenía una manera extraña de crear miedo sin fundamento. Pero fue una noche, después de una cena tranquila, cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Estaban en el salón, terminando de ordenar la mesa, cuando el timbre de la puerta sonó de manera insólita. No era hora de que nadie viniera. Nadie tenía motivos para llegar a esa hora, y no esperaban visitas. La mujer se acercó al umbral de la puerta, mirando a su esposo con un gesto de extrañeza. Abrió con cautela, y lo que encontró fue una figura inesperada. Un hombre de aspecto débil y cansado, con ropas desordenadas, se encontraba frente a ella. No parecía tener mucho que decir. De hecho, cuando ella lo miró, algo en sus ojos le transmitió una mezcla de desconcierto y desesperación. La mujer, sin saber muy bien qué hacer, le preguntó quién era, a qué venía. El hombre, sin ofrecer muchas explicaciones, dijo que se trataba de un simple visitante, alguien que no podía seguir en su camino sin descansar un momento. Parecía perdido, y sin embargo, no pedía nada en particular. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó con una voz suave, casi susurrante. La mujer, aún desconcertada, miró a su esposo, que se encontraba cerca, también indeciso, y luego, como si una corriente invisible la empujara a hacerlo, dijo que entrara. Después de todo, ¿qué peligro podía suponer un hombre tan cansado y vulnerable? La idea de rechazarlo le parecía grosera, fuera de lugar. El hombre se sentó en una de las sillas del salón, casi como si ya hubiera estado allí durante años. No preguntó por nada, no parecía tener curiosidad por el lugar ni por las personas que habitaban la casa. Su presencia era extraña, descolocante, como si fuera una parte más de la decoración de la casa, pero al mismo tiempo, se sentía tan ajeno que resultaba inquietante. La mujer y su esposo, sin saber cómo reaccionar, continuaron con su velada, pero la sensación de que algo no estaba bien se fue intensificando a medida que pasaba el tiempo. Durante los días siguientes, el huésped no se movió mucho de su sitio. Se mantenía en el mismo lugar, como si ya se hubiera integrado completamente en la vida de la casa. En la mañana, cuando la mujer iba a preparar el desayuno, él estaba sentado en el salón, mirando hacia la ventana, sin decir una palabra. No pedía nada, no se quejaba, pero su sola presencia parecía alterar la rutina de la pareja. El hombre, tan callado y distante, se convirtió en una sombra más en la casa. La mujer comenzó a preguntarse si realmente lo había invitado o si, en realidad, había sido el huésped quien las había invitado a ellos a cambiar su vida, sin darse cuenta. Su mirada parecía fijarse en cada rincón, como si todo le resultara familiar, como si conociera el lugar mejor que ellos mismos. Su sonrisa, aunque escasa, era extraña, como si algo oculto se dibujara en su rostro, algo que no se podía descifrar. A pesar de la incomodidad creciente que sentían, ambos intentaban hacer como si nada pasara. Preparaban la comida, limpiaban la casa, como si el hombre estuviera simplemente de paso. Pero con el tiempo, la mujer empezó a sentir que el ambiente dentro de su propia casa ya no le pertenecía. Algo había cambiado irremediablemente. La presencia de aquel extraño ser, que parecía tan incongruente en su vida, estaba transformando el hogar en un espacio ajeno, irreconocible. La casa, que antes era un refugio seguro, parecía haberse vuelto extraña, como si alguien más estuviera en control. Una tarde, cuando el esposo salió a hacer unas compras, la mujer, ya sintiendo la opresión de su propia casa, decidió enfrentar al huésped. Se acercó a él con un sentimiento contradictorio de miedo y necesidad de saber la verdad. ¿Quién eres realmente?, le preguntó con firmeza. ¿Por qué estás aquí? El huésped la miró fijamente, como si la pregunta no tuviera sentido. Después de unos segundos de silencio, simplemente sonrió, esa sonrisa que le daba un aire aún más extraño. No respondió. La mujer,
desconcertada y algo asustada, se retiró. En ese momento, sintió que lo que estaba pasando ya no era solo un simple incidente. La presencia del hombre, al igual que el lugar, ya no le pertenecía. Había algo dentro de él que estaba cambiando, algo que, sin saber cómo, ya se había instalado en el corazón de la casa. Esa noche, al regresar su esposo, él encontró la casa extrañamente vacía. El huésped ya no estaba. La mujer, con una expresión distante, le explicó que había tenido que irse, aunque no había razones claras para ello. Pero el marido no insistió. Nadie cuestionó el hecho de que el hombre se hubiera ido, ni cómo ni por qué. Lo cierto es que, en ese mismo momento, el vacío en la casa parecía haber aumentado, como si algo se hubiera ido para siempre. Pero nunca sabrían si el huésped había sido real o si su presencia había sido solo un producto de la mente de la mujer, una manifestación de sus propios miedos. La mujer nunca volvió a hablar de él, y con el paso de los días, la casa pareció recobrar su forma habitual, pero una leve sensación de incomodidad permaneció entre los muros, como un eco de algo que había sucedido y que nunca sería completamente comprendido. Nadie, ni siquiera ellos, supo decir si el huésped había sido más que una sombra que había tocado sus vidas, dejándolas marcadas de una manera inexplicable. Capítulo 7. La casa tomada. Julio Cortázar. La casa siempre había sido nuestra, de la familia, desde mucho antes de que naciera. Mis abuelos habían vivido allí, mis padres también, y ahora, con el tiempo, nos tocaba a nosotros quedarnos. Era una casa grande, antigua, con pasillos largos que parecían no tener fin, con puertas que crujían cada vez que se abrían. En las noches, el viento siempre parecía hacer que las ventanas tintinearan, produciendo un sonido suave y constante que podía oírse en todas las habitaciones. No era una casa moderna, ni siquiera cómoda para los tiempos que corrían, pero de alguna manera, esa casa tenía algo que la hacía especial, algo que la unía a nosotros de manera irremediable. Vivíamos allí, en la tranquilidad de la rutina, hasta que algo cambió. Nadie sabía exactamente qué fue lo que lo provocó. O tal vez sí, pero ninguno de nosotros quería reconocerlo. Lo primero que sucedió fue que la casa comenzó a vaciarse. Era una sensación extraña, como si alguien o algo estuviera despojando a la casa de sus recuerdos, de su esencia. Cada habitación, aunque ocupada, comenzaba a sentirse vacía, como si estuviera siendo invadida por un espacio que no le pertenecía. Las puertas comenzaron a cerrarse solas. De repente, un día, escuchamos el sonido de las puertas del fondo de la casa cerrándose con un estruendo sordo, aunque no había viento ni nadie cerca. Nos miramos entre nosotros, como si nos estuvieran observando desde alguna parte de la casa. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo estaba ocurriendo. Al principio, intentamos ignorarlo, seguir con nuestras vidas como siempre, pero no era fácil. Cada vez que alguien se desplazaba por la casa, la sensación de ser observado se hacía más intensa, como si no estuviéramos solos. Con el tiempo, comenzamos a notar que ciertos lugares de la casa se volvían inaccesibles. Había habitaciones que ya no podíamos abrir, como si las puertas se hubieran sellado por algún tipo de fuerza desconocida. Intentamos forzar las cerraduras, pero no importaba cuánto lo intentáramos, no cedían. Era como si alguien hubiera tomado posesión de esos espacios, impidiendo que entráramos. La sensación de que la casa nos estaba rechazando se volvía más fuerte cada día. Una tarde, mi hermana y yo decidimos investigar. Queríamos saber qué estaba sucediendo realmente. Pensamos que tal vez, si llegábamos al fondo de todo esto, podríamos comprenderlo, tal vez encontrar alguna explicación racional. Así que nos dirigimos al ala más alejada de la casa, una parte que siempre había sido la más oscura, la más remota. Al principio, todo parecía en orden. No había rastro de nada extraño, pero a medida que avanzábamos por los pasillos, una sensación creciente de frío y desasosiego nos envolvía. Cuando llegamos a la última habitación de ese lado de la casa, la puerta estaba cerrada, como siempre. Intentamos abrirla, pero estaba completamente atascada. De repente, sentimos una presencia, una presión en el aire, como si algo estuviera empujando contra nosotros, como si la misma casa nos estuviera empujando hacia afuera. No había ruidos, pero sí había un peso, una densidad, como si todo el espacio se hubiera transformado en algo denso, casi palpable. De repente, una risa. Un sonido bajo, casi un susurro, que provenía de alguna parte dentro de la casa, pero no de nosotros.
Era una risa extraña, imposible de ubicar. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nada. No había nada que indicara que alguien estuviera ahí. Sin embargo, sabíamos que no estábamos solos. La casa, que antes había sido nuestra, parecía haberse tomado un control total sobre nosotros. Ya no éramos sus habitantes. Nosotros éramos los que estábamos siendo observados. La casa, por alguna razón que nunca entenderíamos, había comenzado a tomar posesión de sí misma. En las noches siguientes, las habitaciones que antes parecían inofensivas comenzaron a cerrarse solas. Las luces se apagaban sin explicación, y el aire se volvía más pesado, más denso, como si el espacio mismo estuviera respirando de una manera extraña. Comenzamos a huir de las habitaciones que antes habíamos amado, las que guardaban nuestros recuerdos más queridos. Nos resultaba imposible quedarnos allí por más de unos minutos. Era como si la casa nos estuviera diciendo que no éramos bienvenidos. Pronto, mi madre dejó de dormir en su habitación, y mi padre hizo lo mismo. Nadie se atrevía a quedarse solo en la casa por mucho tiempo. La sensación de que algo nos estaba observando se volvía más aterradora a medida que pasaban los días. Algo dentro de la casa había despertado, algo que no teníamos el poder de comprender ni de controlar. La casa, antes un refugio, se había convertido en una cárcel, una prisión que nos mantenía atrapados en su interior, sin poder escapar. Finalmente, un día, ya sin esperanza, decidimos abandonar la casa. Empacamos nuestras cosas y salimos en silencio, sin mirar atrás. No sé por qué decidimos dejarla atrás. Quizás, en el fondo, ya sabíamos que nunca volveríamos. La casa, con su presencia silenciosa y su poder extraño, nos había echado. En cuanto cruzamos el umbral, sentí un alivio instantáneo, como si todo el peso que habíamos estado cargando se hubiera desvanecido. Hoy, mirando atrás, no puedo evitar preguntarme qué sucedió realmente. ¿Fue la casa la que nos abandonó, o fuimos nosotros los que la dejamos? La respuesta se me escapa, pero sé que algo en ella se despertó. Algo extraño, algo oscuro, que transformó el lugar en algo ajeno a nosotros. Y ahora, después de todo lo vivido, nunca volveré a mirar una casa de la misma manera. Hay casas que están vivas, que observan, que esperan. Y a veces, simplemente, dejan de ser nuestras. Capítulo 8. La autopista, Julio Cortázar. La autopista era un desierto, un vasto paisaje de concreto que se extendía más allá de lo que la vista podía abarcar. Era una tarde calurosa, un domingo tranquilo, pero la carretera estaba extrañamente vacía, sin rastro de vehículos ni de vida. Nada se movía, salvo el viento que arrastraba el polvo sobre la calzada. Era el tipo de tarde en la que, aunque todo parecía normal, había algo que hacía que el aire estuviera cargado de una tensión silenciosa, como si el mundo mismo estuviera esperando algo. Él había estado conduciendo por más de una hora. Había salido temprano, sin prisa, decidido a disfrutar de la carretera y del tiempo libre. La rutina de siempre, el volante entre las manos, el sonido del motor, la carretera deslizándose bajo las ruedas. En su mente no había pensamientos complejos, solo una agradable sensación de soledad. Le gustaba conducir por la autopista. El paisaje vacío le resultaba relajante, incluso liberador. Pero pronto, algo comenzó a cambiar. Al principio fue solo un ligero desajuste, una incomodidad que no supo identificar. La autopista, antes interminable, de repente se sentía diferente. Había algo extraño en el asfalto, algo que hacía que la dirección de su coche no fuera tan precisa, que la distancia entre las marcas del camino pareciera estirarse y contraerse de manera irregular. Miró hacia el horizonte, y fue entonces cuando notó que las señales, los postes, todo parecía distorsionarse de manera sutil pero clara. Decidió seguir conduciendo. Pensó que tal vez estaba cansado o distraído, que el calor o la monotonía de la carretera le estaban jugando una mala pasada. Pero a medida que avanzaba, las distorsiones en el paisaje se volvían más notorias. Las sombras de los árboles, que se alineaban junto a la autopista, no coincidían con la dirección del sol. Y las señales de tráfico, que antes habían estado perfectamente alineadas, parecían ahora moverse, o al menos eso le parecía. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo desestimó. No era nada, solo una ilusión, pensó. Sin embargo, a medida que seguía avanzando, la autopista se fue volviendo cada vez más extraña. El asfalto, antes firme y seguro,
parecía ceder bajo las ruedas de su coche. Las líneas de la carretera empezaron a ondular como si estuvieran flotando en una superficie líquida. Las montañas a lo lejos ya no se veían como solían hacerlo, sino que se deformaban, como si se estuvieran disolviendo en el aire. Al principio pensó que tal vez había entrado en un tramo de la autopista que estaba siendo reparado, pero al mirar los espejos retrovisores, vio que no había señales de vehículos detrás de él, ni de máquinas, ni de ninguna actividad que justificara ese extraño panorama. Intentó acelerar, pensando que tal vez al aumentar la velocidad saldría de esa especie de trance visual en el que parecía estar atrapado. Pero cuanto más aceleraba, más se deformaba todo a su alrededor. La autopista no se acababa, pero tampoco avanzaba. Había algo desconcertante en la sensación de estar avanzando sin moverse. El motor del coche rugía, pero el paisaje no cambiaba, como si se estuviera desplazando en un círculo interminable. Y lo peor de todo era la sensación creciente de que alguien, lo estaba observando. Fue en ese momento que vio la señal. Una señal de tráfico en el borde de la autopista, la misma que había visto antes y que había desestimado como una distorsión visual. Pero ahora, cuando la miró más de cerca, pudo leerla claramente. Deténgase. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Cómo había llegado esa señal hasta allí? Había estado conduciendo por la autopista durante tanto tiempo que no recordaba haberla visto antes. Al mirar hacia el horizonte, la carretera parecía extenderse más allá de donde su vista alcanzaba, y la sensación de estar atrapado en un bucle comenzó a intensificarse. Decidió detenerse. No sabía por qué, pero lo hizo. Detuvo el coche a un lado de la autopista, con la sensación de que, de alguna manera, al hacerlo, rompía la regla no escrita de la carretera: nunca detenerse en medio de la autopista. Sin embargo, al hacerlo, la sensación de estar siendo observado se volvió más fuerte. Miró a su alrededor, pero no había nada. No había señales de vida, solo el asfalto y el horizonte distorsionado. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese preciso momento. Se quedó allí, en el borde de la autopista, mirando la vastedad del paisaje que lo rodeaba. La carretera ya no parecía un camino hacia ningún lugar. No había salida, no había entrada, solo un vacío interminable. Y fue entonces cuando lo vio, una figura a lo lejos, caminando hacia él por la autopista. Era un hombre, o al menos eso parecía, pero algo en su forma era extraño, borroso. A medida que se acercaba, se hacía más difícil distinguir sus rasgos, como si se desvaneciera al mismo tiempo que avanzaba. No había sonido, solo el zumbido del aire caliente. El hombre se acercó hasta quedar justo frente al coche, pero no dijo nada. No había palabras, solo una presencia que se materializaba lentamente en el vacío de la carretera. Su rostro no era visible, pero su figura se mantenía firme, fija. El conductor intentó mover el coche, pero sus manos parecían pegadas al volante. El hombre, que ahora parecía casi intangible, se detuvo frente a él, como si estuviera esperando algo. Finalmente, el conductor, con un impulso inexplicable, arrancó el coche y aceleró. Miró al retrovisor mientras el hombre se desvanecía, pero en cuanto lo hizo, la carretera se abrió ante él, como si todo el paisaje hubiera vuelto a su estado original, claro y sencillo. Siguió conduciendo durante un largo tiempo, con la sensación de que había cruzado algún tipo de frontera invisible, pero sin poder entender qué había ocurrido realmente. La autopista, que antes parecía infinita, se había convertido en un camino común, y el viento, antes pesado y cargado, ahora parecía limpio, fresco. Pero algo había cambiado dentro de él. No sabía qué, pero estaba seguro de que nunca volvería a mirar una carretera de la misma manera. La autopista, con su vacío y su misterio, le había enseñado que hay momentos en la vida en los que el tiempo se estira y distorsiona, y donde las reglas de la realidad dejan de tener sentido. Capítulo 9. La señora del lago, Julio Cortázar. Era un día gris, uno de esos días en que la niebla cubre todo como una capa espesa, arrastrando consigo el sol, que ya parecía una luz lejana, débil. El lago, a lo lejos, se extendía como un espejo roto, con sus aguas tranquilas pero inquietas, que reflejaban el cielo de manera extraña, como si algo estuviera distorsionando la superficie. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a la orilla. Algo en el aire del lugar hacía que las personas se sintieran incómodas, como si estuvieran siendo observadas. Las casas cercanas, pequeñas y dispersas, se veían como sombras borrosas en la distancia, y las figuras de los árboles, altas y delgadas,
se recortaban con el mismo desdén frío que emanaba del paisaje. Al principio, nadie se preocupó por la señora del lago. Era una mujer que rara vez hablaba, casi nunca la veían fuera de su casa, y parecía estar completamente ajena al mundo que la rodeaba. Vivía sola en una cabaña cercana al agua, donde los árboles se apretujaban unos contra otros, como si quisieran cubrirla, protegerla, o quizás aislarla de algo. Nadie sabía su nombre, pero todos la conocían por su costumbre de aparecer a orillas del lago, a veces de día, a veces de noche. Su presencia era tan silenciosa y su comportamiento tan extraño que pronto comenzó a convertirse en un tema de conversación recurrente, aunque nadie se atreviera a mencionarla demasiado. Un día, un hombre nuevo se mudó al pueblo. Era un escritor, alguien que había decidido abandonar la ciudad y buscar inspiración en la soledad del campo. Le atraía la tranquilidad, la falta de distracciones. Decidió alquilar una pequeña casa cerca del lago, en un intento por escapar de las exigencias de su vida anterior. Le gustaba caminar por el borde del agua, contemplando el paisaje y dejando que su mente se deslizara con las suaves ondas que se formaban en la superficie. Era un hombre de naturaleza curiosa, siempre dispuesto a descubrir algo nuevo, algo que pudiera inspirarlo. Una tarde, mientras paseaba por la orilla, vio a la señora del lago. Ella estaba de pie, observando las aguas con una mirada fija, perdida, como si esperara que algo sucediera. No se movía, no hacía ningún gesto. Solo estaba allí, como parte del paisaje, inmóvil e insondable. Él se acercó con cautela, intrigado por su presencia. Sabía que ella era conocida en el pueblo, pero nunca había hablado con ella, ni siquiera la había visto de cerca. Se detuvo a unos metros de ella y la miró en silencio. Por un momento, no sabía si debía hablarle o si ella preferiría que se quedara en silencio. Finalmente, se armó de valor y la saludó. ¿Está usted bien?, preguntó, con una amabilidad casi vacilante. La señora lo miró sin moverse, como si su atención hubiera sido arrancada del vacío en el que se encontraba. Sus ojos, que antes parecían vacíos, comenzaron a enfocarse, y por primera vez en mucho tiempo, parecía notar su presencia. No respondió inmediatamente, sino que pareció tomar un tiempo para procesar la pregunta. Luego, con voz baja, casi un susurro, respondió: «El lago me habla, me ha estado esperando». El hombre frunció el ceño. Era una respuesta extraña, y sin embargo, algo en la forma en que lo dijo le hizo pensar que no estaba completamente fuera de lugar. Algo en sus palabras le transmitía una sensación de verdad, aunque fuera imposible de comprender. «¿Qué le ha dicho el lago?», preguntó, intrigado por la respuesta y el misterio que rodeaba a esa mujer. Ella giró lentamente la cabeza hacia el agua, como si buscara las palabras en su reflejo. «Me ha dicho que ya es hora. Que debo irme». El escritor no entendía. Miró el lago y luego la señora, con una sensación creciente de desconcierto. «¿Irse? ¿A dónde?». Ella no respondió de inmediato. Permaneció en silencio por un momento, mirando el agua con la misma fijeza de antes. El hombre no sabía si debía insistir o si debía simplemente dejarla en paz. Era evidente que ella estaba hablando de algo más grande que él, algo más allá de la comprensión humana. Finalmente, ella giró su cuerpo hacia él, con una mirada que parecía atravesarlo. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban algo profundo, algo oscuro. Un escalofrío recorrió al escritor, pero no podía apartar la mirada. ¿Alguna vez has sentido que algo te llama, que algo te arrastra a un lugar al que no puedes llegar a menos que dejes todo atrás?, preguntó ella, como si fuera una confesión, un susurro que solo él pudiera oír. El escritor, aunque intrigado, sintió una incomodidad creciente. Era como si estuviera siendo arrastrado a una realidad paralela, una dimensión en la que lo que veía no era completamente real, pero tampoco totalmente irreal. «No, no lo he sentido», respondió, aunque al decirlo, algo en su interior comenzaba a dudar. El silencio entre ambos se alargó, y la señora pareció entrar en una especie de trance. Su cuerpo se tensó ligeramente, como si estuviera esperando una respuesta, algo que el lago le ofreciera. De repente, la señora dio un paso hacia el agua. No parecía tener miedo, no dudaba, como si supiera exactamente lo que debía hacer. El escritor la observó, inmóvil, sin poder moverse, mientras ella avanzaba lentamente hacia la orilla, como si el agua estuviera invitándola, llamándola. La superficie del lago, que antes había estado tranquila,
Comenzó a agitarse, formando pequeñas olas que parecían crecer con cada paso que ella daba. No había ningún viento, no había ninguna razón para que el agua se moviera, pero aún así lo hacía. Cuando ella llegó al borde del agua, se detuvo un momento, y luego, sin mirar atrás, desapareció dentro de las aguas oscuras, como si el lago la hubiera absorbido por completo. El escritor no pudo evitar sentirse atrapado por una sensación extraña, como si la misma fuerza que había llevado a la señora al agua lo estuviera llamando también. Se acercó a la orilla, pero no vio nada. El agua se calmó rápidamente, volviendo a ser la tranquila superficie que había sido antes. La señora había desaparecido, dejándole solo el eco de su presencia y las palabras en el aire. El escritor regresó a su casa esa noche con la sensación de que algo había cambiado dentro de él, como si hubiera tocado una parte oscura y secreta del mundo. La señora del lago no era solo una mujer solitaria, como había supuesto al principio. Ella era parte de algo más grande, algo que él aún no comprendía. Y mientras miraba el lago desde su ventana, sabía que, en algún lugar bajo las aguas, la señora aún estaba esperando, escuchando el murmullo del agua, esperando a que alguien más la siguiera. Capítulo 10. El otro cielo, Julio Cortázar. Era una tarde cálida, pero sin la sensación de calor que uno podría esperar en un día soleado. La atmósfera era extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de algo indefinido, algo que no lograba identificarse. El sol, algo menos brillante de lo habitual, se deslizaba suavemente a través de las nubes, bañando las calles en una luz suave, casi irreal. El pueblo, donde el día parecía estar suspendido en el tiempo, tenía una tranquilidad que no se sentía como una paz normal, sino como una calma inquietante, como si algo estuviera a punto de suceder, pero sin que nadie supiera qué. En medio de todo esto, aparecía un hombre, de rostro serio, con los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado despertando de un largo sueño o tal vez de un sueño que no había sido completamente suyo. Caminaba por las calles, sin rumbo fijo, casi como si no tuviera un destino al que llegar. Nadie lo conocía, al menos no de manera inmediata, pero había algo familiar en su presencia, como si todo lo que lo rodeaba ya lo hubiera visto antes. Sus pasos resonaban de manera especial en el pavimento, como si de alguna forma estuviera pisando una realidad que no encajaba del todo con la que los demás percibían. Llegó al parque, un espacio abierto rodeado de árboles que parecían doblarse ligeramente hacia él, como si también ellos estuvieran mirando su llegada. Se sentó en un banco, sin hacer ningún gesto, sin intentar integrarse con el entorno. Era como si su presencia fuera ajena a la realidad, como si estuviera esperando algo que no dependiera de él. No pasaron muchos minutos antes de que otra figura apareciera en el mismo banco, un hombre mayor con una mirada profunda, casi como si hubiera visto demasiado. El nuevo visitante se acercó al hombre con la mirada ausente, y se sentó a su lado sin decir palabra alguna. Ambos se quedaron allí, en silencio, observando lo que parecía ser el mismo paisaje pero con una experiencia diferente. Era como si compartieran una visión oculta del mundo, una que no era visible para los demás, pero que ellos comprendían perfectamente. Nadie más en el parque parecía notar la extraña atmósfera, ni el hecho de que los árboles se movían de una manera sutil, como si el viento no los estuviera empujando, sino que estuvieran girando de acuerdo con un ritmo que solo ellos entendían. Finalmente, fue el hombre mayor quien rompió el silencio. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas. El joven, que hasta ese momento había estado observando el cielo sin responder, asintió lentamente. Lo veo. Pero no estoy seguro de entenderlo. El hombre mayor sonrió ligeramente, como si no fuera la primera vez que alguien le hacía esa misma pregunta. No se trata de entenderlo, sino de aceptarlo. Estamos aquí, pero no estamos en el mismo cielo que los demás. No estamos en el mismo mundo. Esta realidad es solo un reflejo, una imagen distorsionada. Lo que ves no es lo que parece. El joven frunció el ceño, intentando entender las palabras del hombre, pero algo en su interior le decía que lo que le estaba diciendo tenía una verdad más profunda. Miró a su alrededor, al parque, a los árboles que se mecen de manera extraña. La sensación de desconcierto lo invadió de nuevo. No era una sensación de miedo, pero sí de perplejidad, como si algo hubiera cambiado, pero de una forma tan imperceptible que ni siquiera él sabía cuándo había comenzado el cambio. ¿A qué te refieres con el otro cielo?, preguntó finalmente, con voz incierta. El hombre mayor lo miró directamente a los ojos,
como si le estuviera transmitiendo una comprensión profunda y difícil de explicar. El otro cielo es el cielo que está más allá de lo que vemos. Es la forma en que los lugares y las personas se entrelazan, de una manera que no es evidente a simple vista. En este cielo, todo tiene un propósito que no puedes ver con tus ojos, pero que está allí, detrás de cada movimiento, de cada acción. Es el lugar en el que realmente estamos, aunque creamos que estamos en otro. El joven, aún confundido, no sabía qué responder. El mundo a su alrededor no parecía haber cambiado, pero algo en él había cambiado definitivamente. Algo dentro de él se había activado, y ya no podía ver el parque de la misma manera. Los árboles, el banco, las personas caminando a lo lejos, todo parecía ahora distante, como si fuera una escena pintada, algo que solo existía en su mente. ¿Cómo sabes que estamos aquí y no en otro lugar?, preguntó el joven, con una curiosidad que se volvía más fuerte con cada palabra. El hombre mayor se quedó pensativo por un momento, mirando el horizonte, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Porque el otro cielo no es un lugar físico, sino una comprensión. Es el lugar donde todo lo que ves y todo lo que eres se conecta, donde cada pensamiento y cada acción tienen un sentido, aunque no podamos verlo de inmediato. Es el lugar en el que estamos todos, pero que pocos logran ver. La mayoría vive en el cielo común, el que todos creen que es el único, el que todos ven al alzar la mirada. Pero el otro cielo está aquí, alrededor de nosotros, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que no podemos ver. El joven trató de procesar estas palabras, pero aún no lograba comprender por completo. Sin embargo, la inquietud que había sentido desde que llegó al parque creció. Sabía que algo estaba cambiando dentro de él, algo que ya no podía ignorar. Podía ver el parque, sí, pero ya no era el mismo parque de antes. Las personas, los objetos, todo parecía desdibujarse, como si el joven estuviera viendo una realidad alterna que coexistía con la que él conocía, pero sin que pudiera tocarla o comprenderla completamente. El hombre mayor se levantó lentamente, como si el tiempo no le pesara, como si estuviera más allá de la prisa y de la urgencia. El joven lo miró, y aunque no sabía qué hacer, no pudo evitar seguirlo con la mirada. El hombre comenzó a alejarse sin decir una palabra más, caminando hacia la salida del parque, hacia el borde de lo que parecía un mundo completamente diferente. El joven se quedó allí, en el banco, mirando el lugar donde el hombre había desaparecido, sintiendo una mezcla de asombro y desconcierto. A partir de ese momento, sabía que su visión del mundo nunca volvería a ser la misma. El otro cielo, ese cielo del que hablaba el hombre, estaba ahora en él, y tal vez, en algún lugar, en algún momento, lo comprendería por completo. Capítulo 11. Casa tomada, Julio Cortázar. Era una tarde tranquila en la vieja casa familiar, una casa que parecía haberse detenido en el tiempo, como si los años no pudieran penetrar sus muros pesados, ni modificar la quietud que reinaba en sus habitaciones. La casa, de grandes dimensiones, estaba ubicada en un barrio apartado, rodeada por un jardín de altos árboles que bloqueaban parcialmente la luz del sol, creando sombras largas y misteriosas sobre las paredes de la construcción. Por dentro, todo parecía estar igual que siempre, con el mismo mobiliario antiguo, los mismos cuadros en las paredes, y los mismos olores que, si bien ya eran familiares, nunca dejaron de tener un toque de nostalgia. La historia comienza con dos hermanos, un hombre y una mujer, que vivían juntos en la casa. Ambos ya estaban en una edad madura, aunque su vida no había cambiado mucho desde la infancia. No tenían familia cercana, y su relación era la de dos personas que se habían acostumbrado a una vida compartida, sin sobresaltos ni sorpresas. El hombre, que narraba la historia, era un hombre tranquilo, meticuloso, que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y dedicándose a tareas simples, como cuidar de los jardines o arreglar pequeños detalles de la casa que requerían atención. La mujer, su hermana, era más introspectiva, siempre ocupada en sus actividades domésticas, o en su eterna costumbre de tejer y cuidar los viejos muebles de la familia. La rutina de ambos era inquebrantable, y la casa parecía acogerlos en su aislamiento, como si ellos fueran las últimas personas en el mundo. Sin embargo, un día, algo extraño comenzó a suceder. Primero fueron los ruidos, débiles y casi imperceptibles, como si alguien estuviera caminando por los pasillos, pero sin que nadie estuviera allí. Al principio, el hombre pensó que era el sonido de las viejas maderas que se expandían y contraían debido al clima. Pero con el paso de los días, esos ruidos se hicieron más frecuentes y más inquietantes,
hasta que comenzaron a parecerse a pasos rápidos, como si alguien estuviera cruzando de un lado a otro por los pasillos de la casa. La sensación era la de estar siendo observados, pero siempre desde un lugar donde no podían ver nada. La hermana, aunque preocupada, no expresó mucho más que una ligera inquietud. Ella seguía su vida como siempre, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba ocurriendo. Pero el hombre no podía dejar de sentir una presencia en la casa, algo que no podía explicar pero que estaba allí, en el aire, invisible e inminente. Un día, mientras el hombre estaba en su estudio leyendo, escuchó una puerta cerrarse de golpe, algo que no podía haber ocurrido sin que alguien la hubiera cerrado. Se levantó inmediatamente, dirigiéndose hacia el salón principal, y se sorprendió al ver que su hermana no estaba por allí, y que la puerta, que antes estaba abierta, ahora estaba firmemente cerrada. Sin embargo, no había nadie dentro, ni en los alrededores. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y fue en busca de su hermana. ¿Has cerrado la puerta? Le preguntó, con una leve tensión en la voz. Ella lo miró con calma, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. No, no la he cerrado. Estaba tejiendo, ya sabes que no he salido de aquí, respondió sin inmutarse. El hombre, aunque desconcertado, no dijo nada más. Pensó que tal vez estaba siendo víctima de su imaginación, que el cansancio de tanto leer lo había llevado a sobreinterpretar los ruidos. Pero a medida que pasaban los días, la situación se volvía más extraña. Las puertas se cerraban por sí solas, las luces se apagaban en habitaciones donde no había nadie, y los pasos, que antes solo se oían de vez en cuando, ahora eran más frecuentes, más cercanos. Había algo más siniestro que comenzaba a infiltrarse en la casa. Las habitaciones, que antes tenían una sensación de confort, ahora parecían sombrías, como si estuvieran llenas de una presencia invisible que los acechaba. Una noche, mientras ambos hermanos cenaban en la sala de comedor, la casa tembló levemente, como si una vibración profunda se hubiera transmitido a través de sus cimientos. No era un terremoto, pero el hombre lo sintió en sus huesos. Algo dentro de la casa se estaba moviendo, algo que no estaba relacionado con el mundo exterior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la casa estaba siendo tomada, lentamente pero con certeza, por algo que no podían comprender. ¿Sientes eso?, le preguntó al hermano, aunque la respuesta estaba en sus propios ojos, en el miedo que reflejaban. Ella lo miró fijamente, con una expresión inexpresiva, pero no contestó. Sabía lo que estaba pasando, pero no quería decirlo en voz alta. Sabía que el lugar donde habían crecido y que tanto amaban se estaba volviendo un sitio extraño y peligroso, un lugar donde ya no se sentían seguros. A partir de ese momento, los dos hermanos empezaron a aislarse más y más de la casa. Los ruidos se intensificaron, y las presencias, invisibles y extrañas, empezaron a invadir cada rincón. Ninguno de los dos se atrevió a hablar de lo que sucedía, pero ambos sabían que ya no podían vivir en su hogar con la misma tranquilidad de antes. Algo en el aire había cambiado, y la casa, que una vez fue su refugio, ahora se había convertido en un lugar extraño y hostil. Finalmente, una noche, mientras el hombre dormía en su habitación, despertó al escuchar un fuerte golpe proveniente de la planta baja. Corrió al pasillo y vio a su hermana, parada en el umbral de la puerta del comedor, mirando fijamente hacia el interior de la casa. Su rostro estaba pálido, casi inerte, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué pasa?, le preguntó el hombre, con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo señaló hacia el interior de la habitación. El hombre, con el corazón acelerado, dio un paso hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Una sombra oscura cruzó rápidamente ante él, y de repente, la puerta del comedor se cerró con fuerza. El hombre la empujó con todas sus fuerzas, pero no pudo abrirla. Era como si algo invisible lo estuviera reteniendo, como si la casa misma lo estuviera rechazando. De un momento a otro, la presencia, que hasta entonces había sido sutil y vaga, se volvió dominante. La casa estaba tomada, y ya no había manera de liberarse de ella. Los hermanos nunca volvieron a hablar de esa noche. Abandonaron la casa al amanecer, sin mirar atrás, sabiendo que algo les había arrebatado su hogar, que la casa, esa casa tan familiar, ya no era más que un vacío oscuro y aterrador, un lugar que había sido reclamado por algo que no podían entender. Capítulo 12. La autopista del sur, Julio Cortázar. El sol caía pesadamente sobre la autopista, la interminable franja de asfalto que se extendía hacia el horizonte,
una línea recta que parecía nunca terminar. Aquella autopista, tan familiar y cotidiana para aquellos que la transitaban, estaba un día más llena de autos detenidos, de gente esperando sin saber muy bien qué. La congestión había comenzado de manera casi imperceptible, un pequeño atasco que se fue extendiendo a medida que las horas pasaban. Nadie sabía exactamente qué había causado el bloqueo, ni por qué la autopista parecía haberse detenido en medio de un día que comenzaba como cualquier otro. Al principio, los conductores se mantuvieron tranquilos, impacientes tal vez, pero confiados en que la situación se resolvería pronto. Algunos sacaron sus radios, otros miraban su reloj, esperando a que el tráfico comenzara a moverse. Pero las horas pasaron, y la autopista seguía inmóvil. Los coches no avanzaban ni un solo metro. La situación comenzaba a volverse inquietante. Entre los vehículos detenidos, se encontraba un hombre que viajaba solo, en su auto, aparentemente sin prisa. Había decidido emprender el viaje por motivos personales, aunque, al igual que los demás, se encontraba atrapado en la misma congestión interminable. A medida que el tiempo pasaba y las horas se convertían en una larga espera, comenzó a observar a sus compañeros de viaje, a los otros conductores, a las personas que, como él, se encontraban detenidas en medio de la autopista. El hombre no era de aquellos que se desesperaban fácilmente, pero había algo extraño en el ambiente, algo que comenzaba a molestarlo. La autopista, esa autopista que antes era solo un camino recto, lleno de coches moviéndose hacia algún destino, parecía haberse transformado en algo extraño, en un lugar donde el tiempo había quedado suspendido, donde no se sabía si el día avanzaba o si se estaba atrapado en una eternidad. Las personas que viajaban a su alrededor parecían haber caído en una suerte de trance. Algunos salían de sus coches y se sentaban en el borde de la carretera, otros paseaban de un lado a otro sin rumbo fijo. No había una conversación clara entre ellos, solo miradas vacías y gestos nerviosos. El hombre observó una pareja que, en algún momento, se había alejado de su coche para caminar hacia el horizonte, pero lo hicieron sin un propósito claro, como si no supieran qué hacer con el tiempo que se les había otorgado, ni con el espacio que los rodeaba. Los conductores, que antes estaban concentrados en el simple acto de viajar, ahora parecían perderse en una incomodidad inexplicable. Conforme las horas avanzaban, el hombre comenzó a notar que algo aún más extraño estaba sucediendo. El silencio era total. Nadie hablaba, nadie discutía, nadie parecía preocupado. Era como si todos los pasajeros en la autopista, en ese tramo tan largo y desolado, hubieran sido absorbidos por una especie de vacío. La atmósfera, cargada por el calor del mediodía, se hacía más densa y casi irrespirable. Algunos de los conductores se acercaban entre sí para preguntar sobre el atasco, pero no obtenían respuestas. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, nadie podía explicarlo. Aquello no era un accidente, ni un simple problema en el tráfico, era algo más profundo, algo que no podía ser comprendido en términos de lógica o razón. A medida que las horas se transformaban en un interminable paso de tiempo, el hombre se dio cuenta de que el sol estaba descendiendo lentamente en el horizonte, y sin embargo, los coches seguían detenidos, sin moverse. El cielo, que antes era un azul despejado, comenzaba a oscurecerse de manera inquietante, como si el día hubiera decidido no terminar nunca, como si la noche se estuviera anticipando sin motivo alguno. En ese momento, el hombre sintió una sensación extraña. La autopista, el espacio donde antes se había sentido tan seguro y cómodo, había dejado de ser solo un camino. Ahora era una trampa. Los coches que antes representaban movilidad, libertad y movimiento, ahora eran solo prisiones. Cada conductor estaba encerrado en su propio vehículo, atrapado no por una barrera física, sino por una barrera invisible. La autopista, antes una vía de tránsito, había adquirido una cualidad extraña y opresiva, como si se hubiera convertido en un espacio cerrado, aislado, donde las personas se quedaban atrapadas sin salida. El hombre comenzó a darse cuenta de que no podía salir. No podía caminar hasta algún lugar más cercano, porque todo parecía estar fuera de su control. La autopista no era solo un camino, sino una forma de existencia propia, una en la que todos los viajeros estaban confinados, sin posibilidad de avance. Y mientras la noche se cernía sobre ellos, algo más sucedió. El hombre, mirando a su alrededor, notó que el tráfico había comenzado a moverse. Pero no era una movilización ordenada. Los coches comenzaban a avanzar lentamente, como si fueran arrastrados por una fuerza extraña, sin coordinación,
sin sentido. Los conductores no parecían ser los que guiaban sus vehículos, sino algo más, algo ajeno que los empujaba hacia adelante. El hombre intentó arrancar su auto, pero el motor no respondía. Giró la llave varias veces, sin éxito, mientras los coches a su alrededor seguían moviéndose, avanzando sin rumbo claro. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que la autopista, esa carretera interminable, ya no solo era un medio de transporte, sino el último territorio donde el tiempo se desvanecía, donde la rutina y la realidad quedaban alteradas. La autopista del sur, que siempre había sido un símbolo de la conectividad entre las ciudades, de los viajes que unían a las personas, ahora parecía ser un espacio sin sentido, donde los viajeros se convertían en espectadores de su propia vida, incapaces de escapar, atrapados por una fuerza que no podían entender ni controlar. Al final, los coches seguían moviéndose sin cesar, pero la sensación de desconcierto y pérdida seguía estando allí, suspendida en el aire, flotando entre las sombras de una autopista que ya no conducía a ningún lugar. Capítulo 13. Final del juego. Julio Cortázar. Era una tarde cálida y tranquila en el barrio donde vivía la niña, un barrio en el que las casas estaban alineadas como si fueran figuras de un tablero de ajedrez, todas iguales y ordenadas. La niña, cuya edad no pasaba de los 12 años, tenía una visión muy particular del mundo, una visión que solo los niños pueden tener, donde todo es posible y las reglas del juego se adaptan a la imaginación sin límites. Estaba sentada en el borde de la vereda, cerca de la calle donde jugaban los otros niños, pero sin ser parte de ese mundo de juegos. Aunque ella formaba parte de los niños del barrio, su vida no parecía estar ligada a las mismas preocupaciones o actividades. Mientras los demás corrían, saltaban la cuerda o se lanzaban pelotitas, ella solo observaba desde su lugar, como una espectadora curiosa de algo que no alcanzaba a comprender por completo. A su lado, un grupo de niños más pequeños jugaba al final del juego, un juego que no tenía reglas claras, solo un principio. Uno de los jugadores debía llegar al final, pero nunca lo hacía. El objetivo no era ganar, sino quedarse atrapado en un espacio suspendido, una paradoja que nadie entendía pero que todos disfrutaban. En cierto modo, el juego era una especie de metáfora de la vida misma, llena de expectativas sin cumplir, de sueños que nunca se concretan. La niña no participaba en ese juego, pero no porque no quisiera, sino porque se encontraba atrapada en sus propios pensamientos, en su propio mundo de dudas y preguntas sin respuestas. Estaba preocupada por algo que no sabía cómo explicar, una sensación de inquietud que la rondaba constantemente. Un día, mientras observaba a los otros niños jugar, algo extraño sucedió. Los niños que antes se reían y corrían, comenzaron a detenerse, a mirarse entre ellos con una expresión de desconcierto. Parecía que algo había interrumpido la rutina del juego, una perturbación que nadie podía comprender. La niña observó, sin moverse de su lugar, preguntándose qué ocurría. Fue entonces cuando un niño, el más pequeño del grupo, se acercó a la niña. Tenía una mirada seria, profunda, como si ya no fuera el niño juguetón de antes, sino alguien diferente, alguien que había visto algo que los demás no podían ver. ¿Por qué no juegas?, le preguntó, sin un atisbo de alegría en su voz. La niña no sabía qué responder. No tenía ganas de jugar, no en ese momento. Algo dentro de ella le decía que debía seguir observando, que el juego no la concernía en ese instante. Había algo más allá de los juegos, algo más grande, que necesitaba entender. El niño la miró en silencio durante unos segundos, como si comprendiera que sus palabras no eran necesarias. Luego, sin decir más, se alejó lentamente, volviendo a unirse al grupo que había retomado el juego. El sol comenzaba a descender, y las sombras se alargaban en la calle. La niña sintió un cambio en el ambiente, una sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir, aunque no sabía qué. Fue entonces cuando una de las otras niñas, más grande y un poco más juguetona, se acercó a ella con una mirada burlona. ¿No te has dado cuenta?, le dijo, con una sonrisa que no era del todo amigable. El juego ya terminó. Tú eras parte del final. La niña la miró sin comprender completamente, y la otra continuó. Sí, tú estabas en el final, siempre lo estuviste. Pero nadie puede llegar hasta allí. Es solo una idea, una promesa vacía. En realidad, el final no existe. Esas palabras, dichas con una mezcla de sabiduría y cinismo, se quedaron en la mente de la niña como una revelación incompleta, algo que no podía asimilar por completo, pero que la hizo sentir una extraña tristeza.
Tal vez no solo el juego no tenía fin, sino que la vida misma, en su constante giro, parecía llevar a lugares donde no había respuestas definitivas, solo preguntas sin respuesta. La niña se levantó lentamente, sin decir nada. Se alejó del grupo de niños, que seguían jugando de manera más frenética, como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior, algo había cambiado. Había algo en esas palabras, en esa revelación que no podía desechar. El juego, en su aparente inocencia, se había convertido en una especie de metáfora de lo que la vida representaba para ella. Una carrera hacia algo que nunca llegaba, una meta que nunca se alcanzaba, un final que nunca se producía. Esa noche, la niña se quedó mirando la luna desde su ventana, pensando en las palabras de la otra niña. El final no existe. Y aunque no podía explicarlo completamente, sabía que había algo profundamente cierto en esas palabras. Quizás el final del juego no era más que una ilusión, una construcción para hacernos seguir adelante, para mantenernos en movimiento, incluso cuando sabemos que el destino, en realidad, no tiene un final claro. La vida, como el juego, nunca tiene un verdadero final, solo etapas, momentos que se suceden unos a otros, sin un cierre definitivo. Y tal vez, pensó la niña, el verdadero final era solo un concepto en nuestras mentes, algo que nos impulsaba a seguir adelante sin detenernos a cuestionar si estábamos realmente avanzando o simplemente atrapados en un círculo sin salida. Con esa reflexión, la niña se acostó, pero no pudo dejar de pensar en el juego, en los niños, y en el fin que nunca llegaba. La sensación de que todo estaba suspendido en el aire, como un enigma sin resolver, la acompañó hasta quedarse dormida. Capítulo 14. Casa tomada. Julio Cortázar. Era una tarde gris, como muchas otras en la casa que, hasta hacía poco tiempo, había sido el refugio perfecto de dos hermanos, Irene y el narrador, quienes vivían juntos en una gran casa antigua en las afueras de la ciudad. La casa, con sus muebles viejos y sus habitaciones espaciosas, tenía un aire de abandono que solo se veía acentuado por los ecos de los pasillos vacíos. El narrador nunca había cuestionado la tranquilidad que allí se respiraba, ni la manera en que la vida pasaba en ese lugar, siempre con la misma calma. Pero todo cambió cuando comenzaron a sentirse una presencia extraña, una sensación de que algo o alguien se deslizaba por los rincones de la casa. Las primeras señales fueron casi imperceptibles, un ligero crujido en el suelo, una puerta que se cerraba por sí sola, un leve sonido en la distancia que no podía identificarse. Irene, su hermana, siempre tan tranquila y serena, comenzó a hablar de una presencia extraña, como si algo estuviera observando desde las sombras. Al principio, el narrador pensó que eran solo suposiciones, una consecuencia de la soledad y el aislamiento, pero pronto, las cosas comenzaron a empeorar. La casa, que antes había sido un refugio seguro, ahora parecía tener vida propia. Las habitaciones se volvían cada vez más inhóspitas, y los pasillos más oscuros. El narrador y su hermana intentaban seguir con sus rutinas diarias, pero había algo en el ambiente que no podían ignorar. Las conversaciones se volvieron más escasas, los pasos más cautelosos. La sensación de ser observados nunca desaparecía, y un terror sutil comenzó a apoderarse de la casa. En ese ambiente cargado de angustia, los hermanos intentaban continuar con su vida cotidiana. Irene, que siempre fue la más pragmática, insistía en que todo aquello no era más que una serie de coincidencias, de sucesos inexplicables que ocurrían de manera natural en una casa tan vieja. Sin embargo, el narrador no podía dejar de sentir la presión de una amenaza invisible que crecía con cada día que pasaba. Las ventanas, que antes dejaban entrar la luz del sol, ahora parecían cerrarse solas, y la oscuridad comenzaba a apoderarse de los rincones de la casa. Una noche, mientras el narrador y su hermana descansaban en sus camas, un ruido fuerte rompió el silencio de la casa. Era el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Los dos se levantaron sobresaltados y se dirigieron al pasillo, donde se dio el primer encuentro claro con aquello que acechaba. Un extraño frío los envolvió, y un susurro bajo recorrió las paredes, como si voces distantes los llamaran desde algún lugar lejano de la casa. Con cada paso que daban, el ambiente se hacía más denso, hasta que se detuvieron frente a la puerta de la sala principal, la habitación más grande, y hasta entonces, la más segura de todas. Era evidente que algo había cambiado en la casa. La sensación de inquietud era ahora palpable, como si la casa misma estuviera reclamando un espacio que antes había sido suyo. Los muebles, que antes se alineaban de manera perfecta en cada habitación, ahora parecían haber sido desplazados,
desordenados por una fuerza invisible. En ese momento, Irene comenzó a temblar, y aunque el narrador intentó calmarla, él mismo sentía un terror creciente. La casa ya no parecía un lugar de protección, sino una trampa sin salida, y su única compañía era el sonido de sus propios pasos al caminar por los pasillos, cada vez más vacíos. A medida que las noches pasaban, el narrador y su hermana empezaron a notar algo aún más extraño. La casa parecía haberse vaciado. Las habitaciones, antes llenas de recuerdos, de objetos queridos y de pertenencias que formaban parte de su vida, ahora estaban despojadas de todo. Los muebles, las alfombras, los cuadros en las paredes, todo parecía haber desaparecido de manera misteriosa. Era como si alguien o algo hubiera decidido arrebatarles el sentido de pertenencia, dejándolos completamente solos en un lugar que ya no reconocían como suyo. La angustia se apoderó del narrador, quien comenzaba a preguntarse si había algo más detrás de esa extraña presencia que llenaba la casa. Irene, por su parte, había dejado de hablar de la presencia extraña que sentía. Parecía haber sucumbido al silencio de la casa, como si también ella hubiera sido absorbida por esa fuerza oscura e invisible que se cernía sobre ellos. En su lugar, el narrador pasaba sus días revisando cada rincón, buscando alguna pista que pudiera dar sentido a todo lo que estaba sucediendo. Una noche, el narrador despertó sobresaltado, sintiendo que algo en la casa se había alterado nuevamente. Se levantó rápidamente y, al acercarse a la puerta de la sala, se dio cuenta de que todo había cambiado. La casa ya no era la misma. La estructura misma parecía haber sido transformada, como si se hubiera dilatado o desmoronado en partes. El pasillo que conducía a la sala había desaparecido, y en su lugar había una pared sólida. La sensación de estar atrapado en un laberinto comenzó a invadir al narrador, quien ya no sabía cómo salir, ni cómo enfrentar esa presencia que se cernía sobre él. A partir de ese momento, el narrador y su hermana dejaron de ser los únicos habitantes de la casa. En la oscuridad, se escuchaban los pasos de algo, una figura que caminaba por los pasillos sin dejar huella. El miedo se había instalado en cada rincón, y lo único que quedaba era la sensación de que la casa estaba siendo tomada, paso a paso, por una fuerza extraña e incontrolable. El narrador ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. La casa había dejado de ser un hogar, y había pasado a ser una prisión, un lugar en el que todo lo que conocían estaba siendo despojado, pieza por pieza. En ese momento, se dio cuenta de que su vida, tal y como la conocía, había terminado, y que todo lo que quedaba era el eco de lo que alguna vez fue su casa. Finalmente, con una última mirada hacia el interior de lo que había sido su hogar, el narrador comprendió que ya no tenía nada más que hacer allí. La casa había sido tomada, y él, junto con Irene, ya no formaban parte de ella. La presencia extraña los había expulsado, y la casa, ahora vacía, había dejado de ser un refugio, para convertirse en un espacio deshabitado, ocupado solo por sombras y susurros lejanos. Capítulo 15. La noche boca arriba, Julio Cortázar. Era una de esas noches en las que el calor se pegaba a la piel, como un manto invisible que parecía imposible de quitar. El hombre estaba allí, tendido sobre la cama del hospital, con la respiración agitada y el cuerpo lleno de sudor. Había sufrido un accidente, un golpe que lo había dejado inconsciente, pero ahora, consciente de su dolor, luchaba por entender qué le había ocurrido. El ruido de los coches pasaba lejano, y la luz débil de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras en las paredes del hospital. El ambiente del hospital estaba desordenado y confuso, pero el hombre no podía dejar de pensar en la sensación extraña que lo había invadido en el momento del accidente. A medida que sus ojos se cerraban, comenzó a fluir una serie de recuerdos en su mente, como si su cuerpo y su mente se desconectaran de la realidad inmediata y se adentraran en un espacio diferente. De repente, su respiración se hizo más lenta, y el sonido del hospital desapareció. Se encontraba en un lugar oscuro, caluroso, con una humedad densa que lo envolvía. Estaba acostado sobre una superficie dura, y no podía ver nada con claridad, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Sentía la presencia de otros, de seres invisibles que se movían alrededor de él, como si le estuvieran observando. Intentó moverse, pero no podía, algo lo mantenía atrapado. Era como si estuviera flotando en un espacio entre dos mundos, entre el presente y algo mucho más antiguo. En su mente comenzaron a aparecer imágenes de algo que no podía comprender. Completamente. Pensó que estaba soñando, pero la sensación de estar atrapado, la opresión en su pecho,
le decía que algo mucho más real estaba sucediendo. A medida que se concentraba, la oscuridad empezó a disiparse un poco, y pudo distinguir figuras humanas que se movían a su alrededor. No eran personas del hospital, no eran su familia, no eran los médicos. Eran algo diferente, algo que no pertenecía a ese lugar. A medida que su conciencia se expandía, comprendió que estaba en otro tiempo, en otro espacio, en una realidad completamente ajena a la suya. Se encontraba en un mundo extraño, en el que no entendía las reglas, ni la lengua que los seres a su alrededor hablaban. Intentó incorporarse, pero lo único que pudo hacer fue permanecer quieto, acostado, con los ojos fijos en el techo que ya no era blanco, sino rugoso y árido, como las paredes de un templo antiguo. De repente, una mano tocó su brazo, una mano áspera y fuerte, que lo sujetó con firmeza. Miró hacia abajo y vio una figura que lo observaba con ojos penetrantes. Era un hombre de rostro sombrío, con un taparabos y adornos de piedras que colgaban de su cuello. Su mirada era profunda, como si viera más allá de lo que los ojos podían percibir, como si lo estuviera leyendo, como si supiera todo sobre él. En ese momento, una ráfaga de recuerdos lo invadió con una fuerza arrolladora. Recordó la historia de los aztecas, los sacrificios humanos, la lucha por la vida y la muerte, el pueblo y sus dioses. Pero había algo más, algo que lo aterrorizaba, un conocimiento instintivo de que él no solo estaba observando la escena desde fuera, sino que estaba dentro de ella, participando de alguna manera. El hombre de rostro sombrío comenzó a hablar en un idioma que el protagonista no entendía, pero la vibración de las palabras parecía resonar en su interior, como un eco lejano, familiar. No podía comprender las palabras, pero sí el tono. Había algo de orden, de ritual en todo lo que sucedía, algo que lo invadía, que lo controlaba. En sus pensamientos, no podía evitar la sensación de que él mismo era parte de ese sacrificio, de esa historia que había sido contada tantas veces, de ese sacrificio ritual al que nadie podía escapar. La figura lo levantó, lo arrastró con fuerza, y el hombre comenzó a sentir el peso de la situación, como si de repente su cuerpo se llenara de una tensión y un dolor insoportable. Ya no se encontraba en el hospital, ya no estaba entre los hombres y mujeres que le eran familiares. Estaba en otro lugar, en otra época, donde los dioses exigían sangre y donde él era el elegido para satisfacer esa demanda. La sensación de estar atrapado entre dos mundos lo invadió completamente. Su cuerpo, aún con la herida del accidente, lo sentía como si estuviera a punto de desmoronarse, de perderse en la niebla de otro tiempo, en la oscuridad de una noche sin fin. El hombre intentó gritar, pero no podía. El miedo lo envolvía con cada segundo, y el sudor frío cubría su piel, aunque la temperatura en el lugar era cálida y sofocante. No sabía qué hacer, no sabía cómo escapar de esa prisión de la mente y el cuerpo. En ese instante, el hombre cayó al suelo, como si fuera una víctima más de ese ritual que había comenzado sin su consentimiento. Sentía que el suelo le absorbía, que sus músculos se aflojaban y que el final se acercaba, inevitable, como un destino que no se puede evitar. Y entonces, todo se volvió borroso. La figura que lo había observado desapareció, y la oscuridad lo envolvió por completo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el lugar extraño y distante. Estaba en el hospital, de nuevo en su cama, con los médicos a su alrededor. El dolor en su cuerpo era agudo, y su mente estaba nublada. Intentó levantarse, pero las piernas no respondían. El accidente lo había dejado marcado, pero lo que realmente le costaba entender era qué había sucedido en esa otra realidad. ¿Había estado soñando? ¿O había cruzado realmente una línea entre dos mundos, dos tiempos, dos realidades diferentes? El hombre no podía dejar de pensar en esa sensación extraña de estar atrapado entre dos lugares. Entre el tiempo antiguo de sacrificios y dioses olvidados, y el frío y la indiferencia de su cama en el hospital. ¿Cómo podía explicar lo que había vivido? ¿Había sido un sueño, una visión, o algo mucho más profundo? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que nunca olvidaría esa noche boca arriba. Capítulo 16. Final del juego, Julio Cortázar. Era una tarde calurosa en la ciudad, y el sol brillaba con una intensidad que hacía que las sombras parecieran distorsionadas, alargadas, casi irreales. En el pequeño parque donde las niñas solían jugar, el ambiente estaba cargado de risas y voces altas, típicas de una tarde sin preocupaciones. En un rincón del parque, cerca de la verja que lo separaba de la calle, un grupo de niñas se reunía habitualmente,
sin saber que aquel sería el último día en que sus juegos seguirían siendo los mismos. El narrador recuerda con claridad aquel momento. Se encontraba con ellas, con sus amigas, pero no como las demás. Era una niña más, pero observadora, como si estuviera presente y ausente al mismo tiempo, como si su mente estuviera siempre un paso por delante, anticipando lo que sucedería a continuación. Las niñas se habían acostumbrado a jugar a un juego peculiar, uno que parecía simple, pero que con el tiempo fue adquiriendo una intensidad extraña. El juego consistía en una serie de reglas que, a simple vista, no parecían tener mucho sentido. Cada una de las niñas debía realizar una serie de movimientos, saltos y giros en un área delimitada por tiza en el suelo. Al principio, todo parecía inocente, como cualquier otro juego de la infancia. Pero había algo en los ojos de las niñas, algo en la manera en que se miraban entre sí, que indicaba que había más detrás de lo que parecía. Cada vez que una de ellas no cumplía correctamente las reglas, no era solo una corrección amistosa. Era algo mucho más serio, algo que las hacía sentirse como si estuvieran en una cuerda floja, y que las empujaba más allá de los límites del juego. Era en este espacio de tensión creciente donde la protagonista comenzó a comprender que lo que parecía un juego inocente estaba cargado de algo más profundo. Una energía, una necesidad de cumplir con las expectativas de las demás, de ser aceptada, de no quedar atrás. Cada movimiento, cada giro, era observado con atención por las otras niñas, y el temor a la desaprobación se colaba en cada rincón del parque. Pero lo peor de todo era el silencio que se generaba cuando alguien fallaba, un silencio cargado de una presión palpable, de un juicio invisible. La historia se tornaba inquietante a medida que el relato avanzaba. En el grupo de amigas había una niña especial, la más joven y la más pequeña. Su nombre era la niña, y aunque no lo comprendían completamente, su presencia en el juego tenía una especie de aura de destino. A medida que el juego continuaba, ella comenzaba a comprender que su participación en esa rutina no era como la de las demás, que había algo que la conectaba a ellas de manera más profunda, más oscura. Era como si las reglas no fueran solo reglas, sino que fueran una especie de pacto no escrito, un acuerdo tácito que las mantenía unidas, pero también las dividía. El aire en el parque comenzaba a sentirse más pesado conforme el sol bajaba y la tarde se desvanecía, pero el juego no cesaba. La niña, que al principio había sido solo una espectadora, ahora comenzaba a sentirse atraída por el deseo de ser parte activa de todo lo que sucedía. Como un imán invisible, se iba acercando, cada vez más, a la dinámica de las demás, siguiendo el ritmo de las instrucciones que se repetían una y otra vez. Entonces, el último turno llegó, y con él, el giro definitivo que cambiaría todo. La niña, tan pequeña, se encontraba frente a las demás, pero ahora, con una mirada diferente, más astuta, más calculadora. Sabía que algo iba a suceder, pero no entendía completamente qué. Las demás la observaban en silencio, como si ya supieran lo que iba a hacer. La niña dio un paso adelante, y de repente, todo el parque quedó sumido en un silencio profundo, casi aterrador. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las otras niñas no se movían, no hablaban, y todo lo que la niña hacía parecía estar siendo evaluado desde un plano diferente. La niña, que había comenzado su participación con inocencia, ahora parecía un ser más consciente, un ser que ya no quería ser solo parte del juego, sino que quería controlarlo, jugar con las reglas, y manipular las expectativas. Al final, cuando la niña cumplió con la última acción del juego, algo dentro de ella cambió. Ya no estaba en el parque, ya no estaba jugando con las demás niñas. El juego había terminado, pero no como lo había esperado. Había algo dentro de ella, algo oscuro, que ya no la dejaba regresar a la inocencia. Las reglas del juego habían dejado de ser un pasatiempo. Ahora eran algo mucho más serio, algo que estaba marcado por una especie de señal invisible que se había dejado ver, pero que ya era irreversible. El relato no se detuvo en la victoria o en la derrota. En lugar de eso, se centró en cómo el tiempo y la presión de las expectativas ajenas podían transformar algo simple y placentero en algo más grande y más aterrador, en algo que no podía ser dejado atrás. La niña ya no era la misma. Ya no podría escapar del peso de ese último juego, de esa última jugada. Capítulo 17. El otro cielo, Julio Cortázar. El viento era más fuerte de lo que se esperaba esa tarde. La ciudad, que normalmente parecía tranquila, estaba agitada por una ráfaga repentina, que hacía bailar las hojas secas sobre las aceras y levantaba nubes de polvo.
Mientras tanto, en una pequeña habitación, un hombre estaba sentado frente a una mesa, observando con fijación el mapa que tenía frente a él. Su mente estaba absorta en un solo pensamiento: el deseo de escapar, de encontrar algo más allá de los límites de su vida cotidiana, de esa existencia que parecía atraparlo cada vez más. El hombre había llegado a un punto de su vida en el que sentía que el cielo que conocía, aquel que veía todos los días, ya no le pertenecía. Cada día era igual al anterior, una repetición interminable de rutinas y tareas que ya no tenían sentido para él. De alguna manera, su mente había comenzado a vagar en busca de algo que estuviera más allá de lo conocido, un otro cielo que pudiera ofrecerle la libertad y la paz que sentía que le faltaban. Pero, ¿qué era ese otro cielo? ¿Era un lugar real, o era simplemente una construcción en su mente, un refugio imaginario de su desesperación? La ciudad, con sus edificios grises y calles congestionadas, parecía cada vez más distante para él. No podía soportar el bullicio, la monotonía, la rutina de su vida. Había llegado al punto en que, incluso el simple acto de salir a la calle lo llenaba de incomodidad. Los rostros que veía a su alrededor no le decían nada, las voces eran un ruido vacío que no lograba conectar con su ser interior. La gente pasaba a su lado sin verlo, como si fuera una sombra más en un mar de sombras. En su búsqueda de ese otro cielo, el hombre comenzó a soñar con escapar. Soñaba con viajar a un lugar lejano, un lugar donde las reglas de la ciudad no tuvieran poder sobre él. Imaginaba paisajes extraños y hermosos, cielos distintos, espacios donde el aire fuera más puro, donde el silencio estuviera lleno de paz. En sus sueños, se veía caminando por montañas altas, cruzando ríos cristalinos, sintiendo el viento en su rostro sin las distracciones de la ciudad. Soñaba con un lugar donde las personas fueran distintas, donde la vida tuviera un ritmo más lento, más natural. Pero, a medida que sus sueños se intensificaban, también lo hacía la duda. ¿Realmente existía ese lugar, ese otro cielo al que tanto ansiaba llegar? ¿O era solo una ilusión, una fantasía construida por su mente para escapar de la opresión de su realidad? Las preguntas lo atormentaban, y aunque el deseo de encontrar ese lugar seguía siendo fuerte, también comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre. Un día, mientras paseaba por las calles de la ciudad, el hombre notó algo extraño. Un pequeño café en una esquina, uno que nunca antes había visto, lo atrajo con una fuerza inexplicable. Sin pensarlo, se acercó a la entrada, empujó la puerta de cristal y entró. El interior estaba oscuro y tranquilo, con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas. En una mesa en el fondo, una figura lo miraba fijamente, como si lo estuviera esperando. No era un rostro que le resultara familiar, pero había algo en los ojos de esa persona que lo hizo sentir extraño, como si conociera una verdad que él mismo había estado buscando. Se acercó a la mesa, se sentó frente a la figura y, sin mediar palabra, la persona comenzó a hablar. Era una conversación extraña, llena de palabras que parecían decir mucho, pero al mismo tiempo no decían nada. El hombre escuchaba atentamente, pero al mismo tiempo sentía que algo lo estaba alejando. Las palabras se desvanecían en el aire como si nunca hubieran sido pronunciadas, y él comenzaba a sentir que todo aquello era parte de un sueño, de algo que no podía comprender. La conversación terminó tan repentinamente como había comenzado, y el hombre se levantó, sintiendo que algo había cambiado en él. La figura desapareció en la oscuridad del café, y el hombre, confundido, salió al exterior. La ciudad estaba allí, tal como la había dejado, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no podía mirar el cielo de la misma manera. Ese otro cielo que tanto había deseado encontrar ya no parecía tan lejano, tan inalcanzable. En su lugar, ahora había una sensación de incertidumbre, como si el deseo de escapar hubiera dado paso a una comprensión nueva, una que no podía explicar con palabras. Al llegar a su casa, el hombre se sentó nuevamente frente al mapa. Miró las líneas y los caminos que había trazado con tanta esperanza, pero ahora sentía que no podía seguir buscando fuera de sí mismo. Tal vez el otro cielo no era un lugar físico, un espacio que pudiera encontrar al final de un viaje. Tal vez estaba dentro de él, en sus pensamientos, en sus emociones, en su capacidad de ver más allá de lo que la ciudad le ofrecía. Quizás el otro cielo era simplemente una forma de entender su propia existencia, un camino hacia la paz interior que ya no necesitaba de paisajes lejanos ni cielos lejanos. Con un suspiro, el hombre guardó el mapa. Ya no le servía. La búsqueda por un lugar perfecto había llegado a su fin.
El verdadero cielo estaba dentro de él, y ahora debía aprender a vivir con ello. Capítulo 18. Bestiario. Julio Cortázar. El calor era abrumador en aquella tarde de verano, y en la casa, como en todas las casas de la ciudad, el aire se volvía pesado, denso, casi imposible de respirar. La familia se había refugiado en la sala de estar, donde las ventanas abiertas no lograban aliviar el ardor del sol que se colaba a través de las cortinas. La protagonista, una joven que pasaba sus días entre las sombras de esa casa antigua, observaba desde su rincón cómo la monotonía de la vida familiar se desarrollaba a su alrededor. Sus padres, absortos en sus conversaciones, no parecían notar su presencia, mientras ella, perdida en sus pensamientos, se sumergía en una quietud inquietante. El relato comienza de una manera casi cotidiana, pero pronto se adentra en el terreno de lo extraño. La joven, sin saberlo, había comenzado a percibir algo raro en el ambiente. Un sentimiento vago pero penetrante, como si algo estuviera acechando en las sombras. Aunque nada en el entorno parecía haber cambiado, había algo en el aire, un cambio sutil en el comportamiento de las personas que la rodeaban. El primer indicio llegó con un ruido, un sonido extraño e inexplicable, que provenía de alguna parte de la casa. La joven trató de ignorarlo al principio, pero pronto se dio cuenta de que no podía. El sonido parecía provenir del pasillo, y aunque al principio no pudo identificar su origen, comenzó a suponer que algo extraño, algo que no pertenecía a esa casa, estaba rondando por allí. La incertidumbre la invadió, pero lo peor era que, cuando miraba a su alrededor, nadie parecía compartir su inquietud. Sus padres seguían con sus conversaciones vacías, y su hermana pequeña jugaba distraída en el jardín. La protagonista, en cambio, sentía que algo se estaba gestando en la casa, algo que la observaba sin que ella pudiera verlo. Decidida a investigar, la joven se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia el pasillo, cada paso resonando en el suelo de madera con una claridad inquietante. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, y pudo distinguirlo claramente. Era el sonido de algo que se movía, un deslizamiento suave, como si una criatura estuviera desplazándose entre las paredes. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta que jamás había visto abierta antes, una puerta que siempre había estado cerrada. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y del interior salía una luz débil y cálida. Un impulso inexplicable la empujó a abrir la puerta, y al hacerlo, lo que encontró en su interior la dejó paralizada. Dentro de la habitación, en medio de una penumbra intermitente, había una criatura, una bestia, que parecía haber surgido de las páginas de un sueño inquietante. La criatura estaba inmóvil, observándola fijamente con ojos penetrantes, y su cuerpo era una mezcla de elementos que no podían ser fácilmente identificados. Un animal con rasgos humanos, con alas que no parecían pertenecer a ningún ser conocido. La joven retrocedió, pero sus pies parecían no responder, como si la criatura la estuviera controlando, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. Su mente luchaba por entender lo que veía, pero al mismo tiempo, sentía que no debía intentar comprenderlo completamente. Era mejor no preguntar por qué esa bestia estaba allí, por qué esa criatura estaba dentro de la casa, en su casa. El tiempo parecía detenerse, y la joven se encontró atrapada en un estado de fascinación y horror. La criatura no se movía, pero sus ojos nunca dejaban de mirarla, como si supiera algo que ella no sabía, como si tuviera un poder sobre ella que no podía comprender. La sensación era tan extraña, tan distante de todo lo que conocía, que la joven no podía evitar sentirse arrastrada a un mundo que ya no era el suyo. Cuando finalmente reaccionó, alzó la mano temblorosa hacia la criatura, como si quisiera tocarla, como si quisiera sentir su presencia de manera más cercana, más real. Pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido de una puerta abriéndose detrás de ella la hizo girarse. Era su madre, que la miraba con una expresión de confusión y sorpresa. La joven, atónita, no pudo articular palabra alguna. Al volverse nuevamente hacia la criatura, descubrió que ya no estaba allí. La habitación estaba vacía, el aire se había vuelto pesado nuevamente, y la casa parecía haber recobrado su forma habitual, como si nada hubiera ocurrido. La joven regresó a su habitación, aún conmocionada, sin saber si lo que había visto era real o producto de su mente. Pero algo en su interior había cambiado. La bestia, la criatura, ya no estaba allí, pero su presencia, su mirada, persistía en su memoria. ¿Qué había sido todo eso? Había sido una alucinación, una manifestación de su propia ansiedad,
¿O realmente algo extraño se había filtrado en la casa? La duda la acompañó durante días, mientras la vida continuaba su curso, como si nada hubiera sucedido. Capítulo 19. La casa tomada. Julio Cortázar. La casa estaba tranquila, pero un silencio extraño la invadía. La protagonista, una mujer que había vivido allí con su hermano desde su infancia, no podía evitar sentir que algo en la casa había cambiado. Aunque todo parecía igual, algo se había instalado en el aire, una sensación de incertidumbre que nunca antes había experimentado. El sonido de los pasos en los pasillos, el crujir de las maderas bajo sus pies, ya no sonaban igual. Ahora todo parecía distinto, como si la casa misma se estuviera alejando de ellos, como si se estuviera llenando de algo que no lograban comprender. Habían vivido allí durante tantos años, tanto tiempo en que cada rincón de la casa parecía familiar, cada habitación era conocida y acogedora. El hermano y ella compartían un vínculo profundo, una conexión que trascendía las palabras. Juntos habían crecido en esa casa, rodeados de los mismos muebles, los mismos objetos que pertenecían a su familia desde hacía generaciones. Sin embargo, en los últimos días, esa tranquilidad que les había acompañado durante tanto tiempo había comenzado a desmoronarse. El relato comienza de manera sutil, pero pronto se adentra en lo extraño, lo inquietante. Todo comenzó con pequeños ruidos, casi imperceptibles, como si alguien estuviera moviéndose en las habitaciones vacías. Al principio, creyeron que era el sonido de la casa envejecida, el crujir natural de los muros, pero pronto los ruidos se hicieron más frecuentes, más claros. No era un sonido común, era como si algo invisible, algo ajeno a la casa, estuviera tomando forma en su interior. Los dos hermanos, por más que intentaban racionalizar lo que ocurría, no podían dejar de sentir la presencia de algo extraño que los rodeaba. No era solo el sonido, era la sensación de que la casa misma les estaba siendo arrebatada, habitación por habitación. Sentían que, poco a poco, se iban quedando sin espacio, como si la casa se estuviera cerrando sobre ellos. La mujer comenzó a notar que las puertas se cerraban solas, como si alguien las estuviera cerrando desde el otro lado. Las ventanas, aunque las dejaban abiertas para que entrara el aire, se cerraban con un sonido fuerte y seco. La sensación de que la casa se estaba alejando de ellos, de que algo los estaba expulsando, se hacía cada vez más palpable. El miedo, aunque no lo entendieran completamente, se instaló en sus corazones. Era un miedo que no podía explicarse, pero que los mantenía alerta, vigilantes, como si esperaran que en cualquier momento la casa les dejara de pertenecer. El hermano trataba de mantener la calma, de ofrecer una explicación lógica, pero ella sabía que algo más estaba ocurriendo. Cada noche, cuando el silencio de la casa se hacía más profundo, podía escuchar susurros lejanos que provenían de las habitaciones vacías, murmullos que parecían llamarlos, como si alguien los estuviera buscando. La mujer sentía que se estaba desmoronando, que la casa ya no era su hogar, que había algo más, algo oculto que la invadía. El punto culminante llegó una noche, cuando ambos estaban en la sala, en silencio, esperando que el extraño ruido cesara. De repente, la puerta principal, que siempre había estado cerrada con llave, se abrió sola. El viento no estaba lo suficientemente fuerte como para abrirla, y no había nadie al otro lado. Pero la puerta se abrió de par en par, como si una fuerza invisible la empujara. La mujer miró a su hermano, y él la miró a ella con los ojos llenos de terror. Sabían que la casa ya no era suya, que había sido tomada por algo que no podían ver, algo que los observaba desde las sombras. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la mujer sintió una presión extraña en el pecho, como si todo el aire se hubiera vuelto denso, como si la casa los estuviera asfixiando. No podían quedarse allí, pero tampoco podían irse. La casa parecía haberlos atrapado, y ellos estaban condenados a ser testigos de su pérdida. En ese momento, comprendieron que la casa tomada no era solo una cuestión de espacio físico, sino una invasión invisible que se había ido apoderando de ellos poco a poco. Finalmente, la mujer y su hermano decidieron abandonar la casa. No podían seguir viviendo allí, ya no era su hogar. Sin embargo, al salir, una extraña calma los invadió. No era el alivio de la huida, sino la comprensión de que lo que había ocurrido no era solo un fenómeno físico, sino algo mucho más profundo, algo que había ocurrido en su interior, en sus mentes, en su alma. La casa, que había sido su refugio durante tantos años, ya no los acogía, porque ya no pertenecía a ellos. Y ellos, a su vez,
ya no pertenecían a ella. Capítulo 20. Final del juego. Julio Cortázar. Era una tarde gris, una tarde que parecía estar cargada de una melancolía espesa, una atmósfera que invitaba a la reflexión más profunda. La protagonista, una joven que solía pasar sus tardes en la vieja casa familiar, se encontraba de nuevo en el jardín, observando el entorno con una sensación agridulce. Algo había cambiado en ella, algo que no sabía explicar, pero que la llenaba de una inquietud constante. El jardín que solía ser su refugio, el lugar donde se sentía en paz, ahora parecía distanciarla de su propia realidad. Todo comenzó con un juego que, en apariencia, era solo una distracción infantil. En sus años más jóvenes, ella y sus amigos solían reunirse en ese jardín para jugar, para reír, para crear mundos en los que todo era posible. Pero, como suele ocurrir con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Los juegos dejaron de ser solo diversión, y comenzaron a tener un significado más oscuro, más complejo, que la niña no sabía cómo manejar. Ese día, el cielo estaba nublado, y la luz no era suficiente para iluminar el jardín. Aún así, los niños se habían reunido, como siempre lo hacían, y comenzaron a jugar de nuevo. Pero algo era diferente, algo que ella no podía entender del todo. No se trataba de un simple juego de escondidas o de saltar la cuerda. Era un juego más elaborado, más cargado de tensión, como si cada movimiento tuviera una consecuencia más grande, más peligrosa. El objetivo del juego era simple: escapar de un enemigo invisible, una fuerza que los acechaba en cada rincón del jardín. Pero, a medida que avanzaba el juego, las reglas se fueron distorsionando, y el simple hecho de jugar se convirtió en una competencia por la supervivencia. Cada niño debía encontrar un lugar seguro, un refugio en el que pudiera escapar del enemigo que representaba la muerte, la angustia, la incertidumbre. Sin embargo, en el fondo, cada uno de ellos sabía que no había ningún refugio seguro, que el enemigo estaba en todas partes, que no podían escapar. A medida que el juego avanzaba, la protagonista comenzó a notar algo extraño en sus amigos. Parecían haberse olvidado de las reglas, de la diversión. Ya no se reían ni corrían con la misma energía de antes. Estaban demasiado enfocados en el objetivo, demasiado obsesionados con el enemigo invisible que los acechaba. Cada uno parecía estar luchando por sí mismo, sin preocuparse por los demás. El jardín, que antes había sido un lugar de alegría, se transformó en un espacio claustrofóbico, una jaula en la que los niños estaban atrapados sin saber cómo salir. El enemigo nunca se mostró físicamente, pero su presencia estaba en el aire, palpable, ineludible. La tensión era insoportable, y la joven no sabía si el miedo que sentía era parte del juego o algo más profundo, algo que había estado creciendo en su interior durante mucho tiempo. La sensación de estar atrapada en ese círculo de ansiedad, sin poder escapar, se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, uno de los niños desapareció. No hubo gritos, ni señales de alarma, solo una ausencia que los dejó paralizados. Nadie sabía qué había pasado, pero todos sentían que algo irreversible había ocurrido. La joven, ahora completamente desconcertada, intentó buscar respuestas, pero lo único que encontró fue el silencio pesado que llenaba el jardín. La sensación de que el juego había dejado de ser solo un juego la invadió por completo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, los niños restantes se dieron cuenta de que el juego había llegado a su fin, pero no en la forma en que lo habían planeado. Lo que había comenzado como una simple distracción había tomado un giro macabro, y ahora ninguno de ellos sabía cómo continuar. El jardín ya no era un espacio de juego, se había transformado en un escenario de algo mucho más oscuro, algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. La joven, finalmente, se retiró del jardín, ya no con la sensación de que era su refugio, sino con el peso de una lección aprendida de manera brutal. Los juegos, por más inocentes que parezcan, siempre tienen un final. Y en este caso, ese final no solo marcó el final del juego, sino también el fin de una época de inocencia.